Yo llegué rota, yo me acababa de divorciar en julio y me vine para acá en septiembre, pero decidida. Empiezo en cero, porque mi castillo de cristal se había destruido. ¿Cómo volver a creer en el amor después de haber venido derrotada? Pues yo estuve 15 años sola. 15. Yo le dije a Dios, hazme ciega hasta que llegue el hombre que tú sabes que es para mí, Me di cuenta que por eso quizás hay tanto divorcio, porque le ponen la responsabilidad de su felicidad a otra persona que no fue creada con la capacidad de llenar nuestro corazón. ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando tuviste dinero? Ir de crucero con mi papá y mi mamá. De esas cosas que has aprendido durante todos estos años, una que tú digas, esto no lo vuelvo a hacer. Haberme diversificado tanto. El día de su muerte, cuando hablé, me paré frente a su caja y le dije, me quito el sombrero ante ti. Se lo hubiese querido decir cuando estaba vivo. Uy. Gracias por aceptarme cuando estaba chiquita. Wow. Ella tiene todo claro, ella sabe todo. Camille Viera, una empresaria latina que llegó a los Estados Unidos sin nada y lo transformó todo. Con visión, trabajo y corazón, fundó Viera Services Inc., un centro integral de soluciones para miles de familias. Pero eso no es todo. Camille también es cofundadora de La Rosa Realty Georgia, liderando a más de 100 agentes en bienes raíces. Camille representa coraje, innovación y la fuerza de la mujer latina. Hoy nos honra con su historia. Prepárate para ser inspirado por una líder que cambió su vida y ahora cambia las de muchos. Estábamos viendo las estadísticas del canal y solo el 3% de las personas que escuchan Factor Esencial están suscritas a nuestro canal. Así que antes de comenzar, quiero pedirte un favor. Si te gusta este contenido y lo que hacemos aquí, por favor, suscríbete y activa las notificaciones. Es gratis, no te toma ni 5 segundos y créeme que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Además, mi compromiso y el compromiso del equipo contigo es traer cada semana mejores temas, invitados brutales y conversaciones que realmente aporten algo a tu vida. Así que ya sabes, dale click ahí al botón y sigamos creciendo juntos. Gracias por ser parte de Factor Esencial. Vamos, de vuelta al episodio. Sean cuales sean tu principio. Es difícil negociar los principios porque en el principio, valga la redundancia, uno está quiere tratando crecer. de salir, exactamente, y muchas veces uno está con las uñas sin presupuesto, sin capital, sin nada, y llegan y te abren las puertas y te ofrecen Te algo. tiemblan las piernas, Y ser fiel a esos principios es complicado. Yo creo que muchos de los errores que hemos cometido como emprendedores ha sido ese, el querer coger esos shortcuts y decir... Ok, por aquí puedo llegar más rápido. Funciona. Exactamente. Y tomar esas decisiones sin primero consultar arriba. Ahí es cuando comete uno de esos errores. Que ya arrancamos a grabar. Eso ya es así, Camille. Pero antes de seguir conversando, creo que ya iniciamos súper bien. Sé que eres una mujer de Dios, oras hermoso. Y me gustaría que empezáramos con eso. Que pudieras orar y bendecir esta conversación y que el Señor ponga las palabras correctas en nuestras bocas. Qué bello. Claro que sí. Ay, Señor, gracias porque cuando te ponemos en medio, Señor, tú te manifiestas. Te damos gracias por este tiempo. Te pedimos que toda la conversación que vayamos a tener, Señor, sea de bendición a todo el que nos escucha, Señor. Que le toque el corazón, que sea una luz, Señor, en medio de sus tinieblas, Señor, que sea esperanza, Señor, al que está sin esperanza, Señor. Para el que le falta amor, que se sienta amado, Señor. Te pedimos que puedan reconocer que tú eres el recurso, tú eres la fuente de todo lo que necesitamos, Señor. Yo te pido también que tú bendigas las manos de Juan Camilo, Señor, todo lo que él hace. Señor, bendícelo en todo lo que él emprenda, Señor. Abre puertas, Señor, puertas que parecen imposibles de abrirse. Yo te pido en esta hora, en el nombre de Jesús, que seas tú abriendo esas puertas, Señor, y que cuando sean abiertas él pueda levantar sus ojos al cielo y reconocer que vino de ti. Así que gracias y que todo lo que hagamos aquí te saque una sonrisa. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Cuando comenzamos a conversar me preguntaste de qué vamos a hablar. Y te dije, para mí es difícil tener una ruta a seguir porque sé que haces muchas cosas. Sé que ahorita con La Rosa Realty Georgia ya tenemos más de 100 agentes. Eso vi la semana pasada que estamos en los awards. Has construido todo lo que tiene que ver con Viera Services ya. Si nos encontráramos en un
elevador, ¿cómo te describirías a ti misma? Sabiendo todo lo que haces. Yo siempre me voy a describir como amante de Dios. Y realmente mi función es ser luz, ¿no? Que en inglés uno dice it happened, o sea, resulta que hago impuestos, trabajo, pues tengo la compañía nerviosa y todo eso, pero la función principal de quien es Camille es una hija de Dios, una sierva de Dios que todo lo que hace lo hace para agradarle a Él y para mostrar su luz. ¿Siempre fue así? ¿O en algún o hubo un chip en tu vida que Sí. algo que te sacudió y dice, no, yo me tengo que acercar a, Sí, a algo sí. más grande que él? ¿O siempre fue de niña estabas cerca de Dios? Bueno, siempre uno va a la iglesia, ¿no? Yo estudié en un colegio católico. En Puerto Rico. En Puerto Rico, sí. Y siempre pues fuimos a la iglesia, ¿no? Regularmente, ¿no? Pero una relación personal con Dios no la tenía. Solamente más era como religión, ¿no? Sí. Lo que le enseñaron. Lo que sucedió en mi vida fue... Yo fui una niña muy amada, ¿no? Mi papá y mi mamá, a pesar que eran divorciados, pero yo fui una niña amada, ¿no? Yo tengo recuerdos muy hermosos de mi niñez y te puedo decir que yo tengo los recuerdos que tengo son hermosos. Pero yo me casé con el príncipe azul de mi vida, y a los 5 años, cuando pensé que era un hombre perfecto, que hasta yo decía que yo ponía mi mano en el fuego por él, me fue infiel. Y o sea, era un castillo de cristal que se me destruyó en pedazos, sin yo darme cuenta. ¿Y tú estabas en Puerto Rico? En Puerto Rico. ¿Qué edad tenías cuando te casaste? Yo me casé a los 23 años, terminando mi college. Sí. Me casé y estuve 5 años casada. ¿Y cuánto tiempo duraron de novios? Antes 6 de años. casarse. 6 años. 6 años. Sí. Nosotros nos conocimos cuando teníamos 9 años. Y siempre fuimos noviecitos de chiquitos, ¿no? Nos desaparecimos por 3 años, nos reencontramos, nos hicimos novios y estuvimos 6 años oficialmente como novios y nos casamos. ¿Cómo lo tomaste sabiendo que había sido ese príncipe azul desde los 9 años juntos? Yo creo que toda mujer, por lo menos lo digo desde mi punto de vista, sueña con eso, con casarse con el niño que conoció desde que estaban pequeños, porque crees tú que lo conoces, Sí. que ya sabes todo de esta persona, que se va a preocupar por ti. ¿Cómo tomaste tú, digamos, ese momento y qué tanto cambió pues tu vida? Bueno, yo le doy gracias a Dios ahora que sucedió, porque gracias a eso reconocí que necesitaba algo que sanara mi corazón, porque yo había momentos que yo me quería montar en mi carro y ir contra un árbol, así, a ese extremo, ¿no? Del dolor, a mí no me pasaba la comida, yo rebajé, yo era delgada, pero yo me puse súper, súper delgada. Una vez una chica dijo, parece que la ropa va en un gancho de lo flaca que yo estaba, ¿no? De todo lo que sufrí. Y traté mucho, regresábamos varias veces, regresamos, 1 año y medio estuvimos así hasta que yo dije, no más. Yo lo intenté todo, eso sí te puedo decir. Yo siempre he sido muy determinada y yo nunca quise decir, ay, si yo hubiese hecho esto. Siempre he tenido ese principio. Todo lo que yo creo que debo hacer, yo lo hago. Porque cuando tomo una decisión, yo no quiero tener ese sentimiento de decir, ay, si hubiese hecho esto, hubiese funcionado. Y en ese tiempo de esa relación que tuve, eso fue. Por 1 año y medio yo hice todo. O sea, todo lo que me venía a la mente, yo lo hacía. Porque yo decía, si un día yo determino terminar esta relación, yo no voy a volver atrás, yo no voy a mirar atrás, ni me voy a arrepentir. Y así fue. Pero y también porque duró tanto ese proceso en tomar la decisión. O sea, si hay una mujer en este momento que nos está escuchando, mira que estás hablando de que te demoraste 16, 17 meses en reconocer esa verdad, en decir, eso no va a funcionar. Si hay una mujer o un hombre que nos está escuchando y está pasando por ese proceso, porque yo creo que el perdonar cuando no es de corazón, digamos que es muy complicado, ¿cierto? Porque puede que yo te perdone, pero en mi interior yo soy el que estoy cargando con esa, digamos que con esa carga, valga la redundancia. O sea, ¿qué te llevó a decir, no, yo voy a aguantar estos 16 meses y al tiempo decir, no, ahorita sí no puedo más? Porque alguien que nos está escuchando podríamos ahorrarle todo ese camino. Pues mira, hay una razón, y es que yo era bien independiente. Entonces, yo era bien independiente, yo estaba casada y, ¿verdad? Y yo todo lo hacíamos juntos y honraba a mi ex esposo en ese momento, pero también era bien independiente. Y si yo tenía que hacer, yo terminé mi maestría, a pesar de que no estaba muy de acuerdo, yo terminé mi maestría. Entonces, yo siento que incorrectamente, ¿verdad? Yo decía, si yo no hubiese sido tan independiente. Entonces, lo que yo hice,
ahora yo lo miro como evaluando, bueno, ahora no, porque yo no pienso ya en eso, ¿no? Pero yo decía, ok, ahora me voy a concentrar en él. Este tiempo voy a hacer todo lo que está a mi alcance para realmente no ser tan independiente y estar un poquito más en conexión con él. Yo creo que había un poquito de culpabilidad. O sea, pero ¿te sentías culpable? Yo creo, me sentía un poco culpable. ¿O porque él te dijo, no, es que tú no me estás dedicando el suficiente tiempo? No, nunca me lo dijo. No. Nunca me lo dijo. Pero yo sé, ¿verdad? Que a veces él decía, no, pero vente conmigo. Yo, no, espérate, que yo tengo que estudiar. Entonces yo no todo el tiempo quería estar con él tan cercana, ¿no? Entonces yo pienso que eso me hizo sentirme un poco culpable. Y decir, bueno, pues a lo mejor fue mi culpa, incorrectamente, porque nadie tiene la culpa de que otro, sea infiel, ¿no? Eso es en la ignorancia, ¿no? Pero ahora yo miro para atrás y yo sé que tuvo que haber algo de eso, aparte de que él decía que iba a cambiar y que ya había terminado la relación, etcétera, etcétera. Hicimos cambios, nos mudamos, tratamos de hacer varias cosas, ¿no? Pero ya, como te dije, ok, el día que yo diga hasta aquí, fue hasta aquí. Y así fue. O sea, el día que dijo hasta aquí, yo dije hasta aquí, y él me buscó, me pidió perdón, me perseguía, pero yo dije, no, se acabó. Porque yo me conocía y yo sabía, yo decía, yo tengo que dar todo lo que tengo que dar porque cuando yo diga hasta aquí, that's it. Y así fue. Yo me divorcié y me vine para acá, para Estados Unidos. Yo creo que otro de los factores, digamos que no los ataba tanto, era el hecho de que no tuvieron hijos también, así ¿cierto? Yes. Porque ahí es donde muchas veces las personas, digamos que piensan muchísimo más la decisión. Definitivo. Y inclusive siguen viviendo juntos aunque no se la lleven, pero solamente por los hijos, porque lo vemos muchísimo, sobre todo aquí en los Estados Unidos, que vemos muchas parejas que los hijos salen del college y lo primero que hacen es separarse y dejaron de vivir un montón de tiempo juntos, digamos, juntos pero separados, ¿sí me entiendes? Sí. O sea, dejaron de hacer su propia vida por estar pendientes tanto de los hijos, y a la final yo creo que los hijos reconocen el mal que se hicieron los padres por no haber tomado esa decisión pues mucho antes. Sí, de verdad que yo digo, Dios tenía el control y sabía lo que iba a pasar después, ¿no? Que eso era un puente para traerme acá donde realmente yo iba a encontrar mi propósito, cuando yo no lo sabía. Pero yo estaba estudiando mi maestría. Cuando yo me casé... ¿Qué estabas estudiando? Administración de empresa con recursos humanos, un minor en recursos humanos. Entonces yo estaba bien centrada, yo sabía lo que quería, yo decía, no, yo primero voy a estudiar, porque yo cuando me casé había terminado el bachillerato, el college, ¿no? Y después me fui a la maestría y yo decía, no, y eso fue parte del por qué yo no había tenido un hijo, porque yo dije, cuando yo terminé y me gradué, lo voy a pensar. Pero yo también sabía otra cosa, ¿no? Y así fue. Por eso yo le doy gracias a Dios que no hubo hijos, porque yo pude cortar todo lazo y venirme para Estados Unidos. Y esa fue uno de los detonantes también del hecho de venirte para acá, para los Estados Unidos. De hecho, curiosamente, desde chiquita, yo no sé, pregúntame, no sé, no tengo respuesta. Desde pequeña yo tenía un anhelo de venir a Estados Unidos a vivir. Siempre, siempre. Y era porque yo quería estudiar inglés, yo quería hablar inglés. Y en Puerto Rico, aunque nos enseñan inglés, pero no lo usamos. Entonces, es difícil desarrollarlo, ¿no? ¿Aún? Sí, bueno, un ejemplo, en Puerto Rico pues estudiamos inglés todo desde pequeños, pero como uno no lo usa, pues qué sé yo sabía leerlo, ¿verdad? Si yo lo escuchaba, pero hablarlo es otra cosa porque no lo practicas. Pero las clases como tal las reciben en español y simplemente tienen una clase de inglés. Correcto. Sí. Hay escuelas que solamente hablan inglés, pero en su gran mayoría tú recibes todo en español y solamente la clase de inglés es en inglés. Entonces yo siempre quise hablar inglés. Entonces, desde chiquita yo recuerdo que yo siempre decía, algún día yo voy a ir a Estados Unidos, pero ¿qué pasa? Como yo me hice novia de él tan temprano, tenía 16 años, pues ya no. Entonces, cuando yo vi la oportunidad de acabar esa relación, te digo, en julio fue el divorcio, en septiembre ya estaba acá. Bueno, y te viniste de aquí, ¿quién te estaba esperando? ¿O cómo fue esa llegada? Yo me vine con 2 cajas. Bien chistoso. Una caja con ropa y una caja con un televisor. I don't know why. Todo el mundo me pregunta, pero un televisor. Mira, es bien chistoso. Pero es que ese televisor era un televisor 13 pulgadas. Una cosita así, negra. Y es que yo le tenía cariño a ese televisor porque ese televisor fue con el que yo hice crédito en Puerto Rico. Cuando yo tenía como 15, 16 años. ¿Ya lo vendo qué? Yo no sé por qué. Es una cosa que todavía yo me río cada vez que lo digo. Pero yo recuerdo mi caja de ropa y una caja pequeñita con mi televisor. Anyways. Y uno de mis medios hermanos
vivía en Estados Unidos. Entonces, a través de él es que yo llego aquí a la ciudad de Gainesville, en Georgia, pero él no vivía aquí, él vivía en Atlanta. Entonces, realmente él me dejó aquí porque obviamente él estaba en un college en Atlanta y yo no podía vivir con él. Entonces, yo me quedé aquí y no conocía a nadie. Entonces, yo llegué así, con 2 cajitas a rentar y un televisor, y un televisor a rentar en casa a una familia salvadoreña. Que los aprecio muchísimo, ya falleció, pero ellos abrieron la puerta de su casa y estuve con ellos un año hasta que me compré mi casita. ¿Y cómo fue ese comenzar? O sea, ya estabas ahí, ya estabas viendo televisión en la noche. Al otro día te levantas ¿y qué? Porque Estados Unidos es completamente diferente a Puerto Rico, porque sí. es la misma impresión que me dio a mí cuando llegué de Colombia. Si tú veas en la televisión y te lo sueñes, sí, pero es completamente diferente. Vivirlo de hecho, es yo tenía la diferente. idea que Estados Unidos era, por ejemplo, una selva de cemento, que aquí no iban a haber árboles, ni lagos, ni nada, y llega un gringo a Colombia y uno es feliz llevándolo a las montañas, y llega uno aquí, sobre todo a Georgia, se encuentra con las montañas, con la naturaleza, y uno dice, pero yo ¿por qué los estaba llevando al lago si ellos tienen de todo acá? Para ti, ¿cómo fue esa primera impresión sabiendo que soñabas también con venirte a vivir acá? Pues yo estaba emocionada a pesar que rota. Obviamente, yo llegué rota, yo me acababa de divorciar en julio y me vine para acá en septiembre. Yo estaba completamente rota, pero decidida a decir, bueno, empiezo en cero, porque mi castillo de cristal se había destruido, ¿no? Entonces llegué y me compré un carro, porque yo había ahorrado obviamente dinero, yo vendí un montón de cosas en Puerto Rico, me traje cash, obviamente en efectivo, me compré un carro y dije, si yo tengo carro, yo llego a donde sea. Sí. Y así fue, mi hermano me ayudó a comprarme el carro, me llevó a sitios y compramos un carro, bien chistoso, yo una muchacha soltera con un Buick de 4 puertas gigantesco, parece una abuelita, pero estaba en buenas condiciones y el precio era bueno, entonces nunca me olvido de ese carro. Y nada, perdida, o sea, yo salía de un sitio que me tardaba 5 minutos, me perdía, llegaba en 1 hora. Fueron experiencias que me hicieron más fuerte. Yo creo que todas las cosas que viví sola me hacen la persona que soy ahora. Y estreché mi relación con Dios sobre todas las cosas porque no tenía con quién desahogarme. Yo me metí a veces en un closet a llorar y quien estaba ahí conmigo era Dios. Entonces, por eso es que yo amo a Dios después de 26 años de entregarle mi vida a Él, ¿no? Es que nadie me lo puede quitar porque quien estuvo ahí siempre fue Él, cuando más solita estaba. Amén. ¿Cuál fue ese primer trabajo? El primer trabajo fue, mira, bien chistoso. Yo tenía mi maestría. Eso es algo importante también. Yo tenía mi maestría y yo había trabajado como especialista de recursos humanos en una agencia en Puerto Rico por varios años. Pero yo sabía que yo llegaba a Estados Unidos de cero. Yo decía, de cero. Aunque Puerto Rico es parte de Estados Unidos, soy ciudadana, sí, obviamente, de nacimiento, pero no importa. Yo decía, yo sé que tampoco mi inglés es muy fluido, yo empecé a trabajar en una farmacia como ayudante en la parte de atrás, pero lo que hacía era barrer. Y yo era tan feliz, o sea, entre comillas, vuelvo y digo, destruida y rota, pero feliz porque estaba empezando de nuevo, ¿no? Y yo barría, feliz de la vida, pero yo sabía, yo tenía que empezar el trabajo. No duré mucho porque después conocí a una muchacha en un banco que era puertorriqueña y ella me conectó con una compañía en Suani que importaba artículos avícolas a Ecuador. Y empecé a trabajar con ellos como sales, ¿no? Como ayudar a vender los productos por correo y enviar, hacer los shipping y todo eso. Y después de ahí terminé como en 1 año de yo haber llegado, empecé a trabajar en el banco local de aquí en Gainesville. Antes de comenzar, de que sigamos hablando de la historia del banco, que también es bien interesante porque yo creo que fue el punto de partida a todo lo que has construido. Yeah. Esta mañana te estaba comentando que nosotros tenemos una reunión todos los lunes, ¿cierto? A veces es maluco uno traer ejemplos propios, pero pues es mi ejemplo, ¿sí me entiendes? Claro. ¿Cómo va a comprar la vida de otra persona? Así es. Y tenemos una persona trabajando con nosotros que digamos que está pasando por momentos difíciles. Tú contas ahorita que llegaste divorciada con un televisor y una maleta llena de sueños. ¿Qué le dirías a esta persona, que seguramente la situación de muchas personas que nos están escuchando en este momento, cómo dejar esos problemas una vez que cruzas esa puerta del trabajo para poder enfocarte en lo que tienes que hacer y no en lo que tu mente te está diciendo, que te está ahí dando vueltas, sacándote de ese presente, ¿cierto? Y te está robando absolutamente todo ese momento? Bueno, en mi persona, como bien dice, yo estoy de acuerdo contigo, no podemos hablar de ejemplos que no los hemos vivido, sí, ¿no?
Primero que es el saber el valor de uno. Y cuando uno escucha este tipo de historias, porque yo he escuchado historias terribles, cómo se han levantado personas que no tienen brazos, que no tienen piernas, o sea, nos roban las excusas. Nos roban las excusas para yo decir, es que llegué sola, es que llegué sin conocer a nadie, es que llegué y no sabía inglés, es que llegué y no estaba destruida y ya no confiaba en nadie. O sea, si nosotros podemos contar todas las excusas que pudiéramos tener y las razones válidas, ¿no? Tendríamos miles, pero si tenemos una que nos saca adelante es suficiente. Con una que nosotros podamos decir, estoy saludable, por decir, ¿verdad? Tengo mi educación. Todos tenemos, aunque sea una cosa. Lo que pasa es que a veces nos quedamos mirando las puertas cerradas o nos quedamos mirando esos momentos difíciles y nos destruyen. Entonces tenemos que elegir voltear la cara, voltear la mirada y decir, no, pero con esto que yo tengo, que sí es positivo y que sí tengo, yo puedo salir adelante. Entonces en esa lucha y en lo personal, el que yo haya integrado mi relación con Dios, o sea, si eso no hubiese pasado en mi vida, yo no sé dónde yo estuviera. Yo te aseguro que yo no estuviera donde estoy, jamás, jamás. Porque Él me ayudó a reconstruir, a sanarme mi corazón, a volver a creer en la gente, a creer en mí, a tener paz, a tener esperanza. No, o sea, yo no estaría aquí, jamás. La historia de Camille fuera muy diferente si no hubiese pasado eso. Qué bonito eso. O sea, que tú te aferraste fue a Dios. Ese fue el pilar y sigue siendo desde Y sigue entonces. siendo el pilar. ¿Cómo volver a creer en el amor después de haber venido derrotada? Pues yo estuve 15 años sola. 15. Sí, 15. Sola, no conociste a nadie, No, ni salías no con quería nadie. salir con nadie porque yo sabía, oye, yo en el banco, un ejemplo, yo empecé a trabajar en el banco y claro, muchos se acercaban y olvídate, Además ¿no? era la única latina en el banco. Ahorita hablamos un poquito Ya. de la historia, pero era la única que trabajaba ya en Sí. español, si te iban a acercar todos. Sí, y es que de niña yo también fui bien cerradita. O sea, yo no estaba de acuerdo con eso que las muchachas fueran y al primero que conocieran le dieran besos. O sea, yo era muy celosa de eso también. O sea, que siempre fui así. No fue que fue producto de lo que me pasó. Sí. Yo siempre fui muy reservada, muy cuidadosa con mi vida, ¿verdad? Amorosa y personal. Entonces, una vez yo me divorcié y llego aquí sola, yo sabía. Yo decía, si yo abro la puerta un poquito, olvídate que esta cosa se vuela. Porque yo, obviamente, pues tú eres hombre, yo sé, ¿ver? Pero si uno salía yo le decía que sí a un muchacho para salir, yo sabía que de una manera u otra estaba abriendo la puerta. Porque entonces era que me interesaba. ¿Pero qué era lo que te daba miedo? O sea, abriendo la puerta ¿a qué? ¿Por qué no volver a abrir Pues la puerta porque y esperar quizás 15 años? Quizás porque a lo mejor... Primero que ahora me doy cuenta, clarísimo, yo me casé hace 12 años, voy a cumplir 12 años de casada. Y yo le doy gracias a Dios que 15 años yo estuve sin tomar una decisión. Porque me hubiese perdido el casarme con mi esposo. Entonces, yo nunca me olvido una vez, no te puedo decir al comienzo de los 15 años, pero en algún momento de esos 15 años yo le dije a Dios, hazme ciega. Hazme ciega hasta que llegue el hombre que tú sabes que es para mí. Y fue. Y así fue. O sea, mira, y yo no me acordaba de esa oración. Hasta cuando llegó mi esposo, un día Dios me lo recordó. ¿Cómo sabías que él era? Mira, esa es una de las cosas que yo más he batallado, ¿cierto? Uh-huh. Y es en torno a las decisiones que uno toma, que uno pide esa bendición, ¿cierto? Uh-huh, uh-huh. ¿Cómo saber que es la voz de Dios la que Uh-huh. te está dando esa respuesta y no el ego, el ser selfish, el creer que tú tienes esa respuesta? ¿Sí me hago entender? Claro, yeah. Pero ¿cómo sabes que esa es la respuesta indicada? Porque esto pasa en absolutamente todo. O sea, en los negocios, como Sí. lo hablamos ahorita al comienzo antes de emprender, a la hora de entrar en una relación, a la hora de decir sí, a la hora de decir no. A la hora de tomar una decisión. En Colombia somos muy de me echo la bendición y me tiro la loma y lo que Dios quiera, ¿sí me entiendes? Ese es el dicho de nosotros, ¿no? Sí, lo sí, que Dios sí, quiera. Yeah. Y tú te tiras la loma y te vas en la moto picando y dices, no, lo que Dios quiera. Si y tuvo un Dios así accidente, lo quiso, exacto. Cuando Yeah. en realidad el que tomaste la decisión fuimos tú, nosotros. ¿cierto? Fuimos nosotros. Así es. Entonces, ¿cómo sabes que en realidad, por ejemplo, en ese caso sí era
para ti. Sí. Como emprendedores, cuando se trata de impuestos y soluciones legales para tu negocio, contar con expertos hace toda la diferencia. Viera Services tiene más de 20 años de experiencia y un equipo en constante formación para brindarte siempre el mejor servicio, ya sea presencial en sus oficinas aquí en Georgia, en Gainesville y Cornelia, o a través de sus servicios en línea a nivel nacional o internacional. Vieraservices.net te ofrece la tranquilidad que necesitas. Mira, muchas veces yo me doy cuenta que Dios, porque Camille no lo hubiese hecho. Oh. ¿Ok? No todo el tiempo, ¿ok? Pero un ejemplo. Pero lo hubiese hecho es porque todo coincidió y tú dijiste, no, pero ¿qué es todo esto? Tantas cosas pasando al mismo tiempo, eso no puede haber sido yo. Oh. Muchas veces pasa eso, o sea, son tantas cosas que yo digo, ni modo, o sea, yo sé, y aparte es paz, hay una paz interna, ¿no? Que los que tenemos a Dios en nuestro corazón, yo digo, ese es mi termómetro, para mí. Como mi termómetro es saber que aunque la mente no lo entienda, pero mi corazón está en paz. Entonces ese es mi termómetro, ese es lo mío personal, ¿no? No estoy diciendo que eso es así con todo el mundo. Sí. Cada cual tiene una manera de tener esa relación. Pero con relación a mi esposo, un ejemplo, mi esposo yo lo conocí y él me invitó, estuvo casi un año invitándome a salir. Y yo le dije que no, hasta que ya dejó de invitarme. Pero siguieron pasando ciertas cosas sin yo ni tan siquiera provocarlas. Hasta que un día, así como yo le dije a Dios, abre mis ojos en el momento justo, de momento, después de 1 año y medio, ¡pum!, algo pasó diferente. Sí. Y después me doy cuenta que también él estaba pasando por un proceso. Si Dios me hubiese abierto los ojos 1 año antes, posiblemente él y yo no estuviéramos casados, felizmente casados, porque son 2 cosas diferentes, ¿no? Uno puede estar casado y uno puede estar felizmente casado. Háblame de esa petición que le hiciste a Dios, que yo te conozco ya hace algún tiempo y cuando estábamos grabando tu podcast hace 2 años más o menos, dice que tú le pediste a tu esposo a Dios, sí. Así con sí, o sea, ¿te acuerdas? Era una lista, y tú decías, esos son los bullet points que yo quiero para mi esposo, y yo quiero que sí. Tenga pelo. ¿Te acuerdas de eso? Sí, yo me acuerdo, o sea, ¿cómo funciona eso para ti? Porque yo me imagino que no solamente para las relaciones, sino para los negocios. Para todo. Mira, yo a veces me acuerdo, o sea, yo estudié administración de empresa, ¿verdad? Sí. Pero te lo digo, te lo prometo, yo nunca en la vida de cuando estaba estudiando, yo deseé tener un negocio. Yo estudié porque me gustaba estudiar. Y estudié administración de empresas porque me gustaban las oficinas, administrar, la gente, etc. ¿Qué pasa? Empiezo en el banco y yo siempre le hacía muchas cartas a Dios, ¿no? Muchas cartas. Por lo mismo, porque yo estaba sola. Entonces esa era mi manera de desahogarme, mi manera de todo, ¿no? ¿Cartas es literal, le escribías? Yo todo. Yo tengo libros y libros y carpetas de cartas que yo le hacía a Dios. De cosas, de desahogo, de peticiones, de lo que fuera, ¿no? Y entonces yo miro, antes de que hablemos de la carta que yo le pedí a Dios de mi esposo, también una vez yo pues me encuentro esas cartas por donde quiera, porque yo las tengo guardadas, pero hay a veces que no las sé dónde están. Y de momento encuentro una y la leo y me emociono, ¿no? Yo le ponía fecha y hora. ¿Oh, sí? Que conste, sí. Todo. ¿De cuándo la escribiste? Sí, hasta el día de hoy. No escribo ahora tantas cartas, pero siempre que hago cualquier cosa, siempre pongo la fecha y la hora, siempre. Y yo digo, una vez leí una carta que yo hice cuando estaba en el banco y le pedí a Dios que yo quería un negocio. Y yo digo, o sea, yo recuerdo que yo no era un anhelo, pero en mis cartas Dios también pone en nuestro corazón lo que Él está en su corazón, aunque uno no lo sepa. ¿Ve? Entonces, es bonito eso, ¿no? Porque te das cuenta cuán real es Dios. Y con relación a mi esposo, pues una vez yo escribí o sea, y yo no me acordaba tampoco de esa carta. Eso es otra cosa. David, tengo esa libreta. Yo tengo esa libreta. Y entonces, pues ahí la dejé. Yo no me acuerdo cuál fue la fecha que yo hice esa lista. Y cuando yo me comprometí con mi esposo, yo estaba acostada y me acuerdo ahora como hace más de 12 años. Me acuerdo como ahora. Yo estaba sentada en mi cama, ya a punto de dormir yo, y de momento me vino a la mente la lista. Yo dije, yo hice una lista de cómo yo quería a mi esposo, pero yo no me acordaba porque eso había pasado como 7, 8 años atrás. Y yo, ¿dónde? Y empiezo a buscar la libreta, no la encontraba. Y dije, sabrá Dios, pues si yo escribo cartas por donde quiera. Y me acuesto en la cama y así, pero así, busca ahí al lado.
en mi mesita de noche. Y yo, no puede ser. Imposible que esté ahí. Busca. Cuando me separa los pelos. Sí, Cuando no, yo yo abro la de esto, que veo una libreta con un ángel. Y yo agarro y empiezo a buscar. En la parte de atrás estaba la lista. Y yo miro esa lista y como dijiste ahorita, lo único que faltaba era que tuviera pelo, porque mi esposo tiene todo menos el pelo. Si yo hubiese puesto que tuviera un pelo hermoso, mi esposo tuviera pelo, porque él es calvo. Pero, y cosas que yo ni tan siquiera pensé que le gustara tocar un instrumento. A mí no me importaba. ¿Qué tenía esa lista, por ejemplo? Los ojos. Sí, así de detallada Los eras en las ojos, cartas. que le gustara tocar un instrumento para Dios. A mí, o sea, no me llamaba mucho los instrumentos. Yo nunca toqué. Mi papá era músico, pero realmente no. Pues que fuera trabajador, que la estatura que fuera alto, que tuviera una mirada dulce. Mi esposo tiene una mirada, bueno, a menos que esté enojado, pero mi esposo tiene una mirada súper dulce, súper dulce. Sus manos, o sea, muchas cosas que yo miré y dije, wow, o sea, tremendo. Es bien bonito vivir la vida con Dios. Claro, yo creo que es como ese mapa del tesoro que muchas personas hacen, pero es una carta directamente al que hace que sucedan. Y es una aventura. Yo siempre digo, mucha gente piensa, no, que ir a la iglesia, qué aburrido. Y esto no tiene que ver con ir a la iglesia. Esto es una relación personal, ¿no? Claro, yo voy a la iglesia, pero no es porque voy a la iglesia es que pasan esas cosas. No, pasan esas cosas porque tengo una relación personal con Jesús, ¿no? Y no es aburrido, al contrario. Es súper divertido. Es una aventura. O sea, porque las cosas que Dios, a veces digo, Dios es tan ocurrente. Cosas que uno ni se imagina, Él las hace. Entonces, es bonito. De hecho, ahorita veníamos hablando en el carro que nosotros empezamos a ir a la iglesia el año anterior, por una anécdota que después contaré que también fue muy bonita. Y venía hablando de eso con Nadia. Él decía, yo no espero sino que lleguen los domingos para ir a la iglesia. No sé, pero a mí ese espacio, y de hecho cuando estamos de viaje, ¿cierto, amor? O sea, cuando estamos de viaje siempre ponemos el domingo, ya sea a las 9 o a las 11 de la mañana que hay servicio, y venimos en el carro, ya sea que estemos de viaje, y siempre estoy ahí porque me brinda esa paz de la que hablabas ahorita, esa conexión que uno encuentra. Yo digo que yo la encuentro en Dios. Y pues, no importa si vas a una iglesia cristiana, católica. De hecho, Adi se me preguntó por qué fueron a esa iglesia, porque la iglesia está detrás de la empresa de nosotros. Y me acuerdo también que le dijimos a mi papá, vamos a la iglesia el domingo, eso fue hace un año. Y me dije, ¿qué iglesia es? Yo le dije, no tengo ni idea si es bautista, si es católica, cristiana, pentecostés, no tengo ni idea de qué es, porque no me pregunte porque no sé. O sea, nosotros hemos ido a la iglesia católica toda la vida en Colombia, pero aquí nunca habíamos ido a una iglesia. Y como quedaba atrás de la empresa, yo dije, pues vamos a esa. Fácil, claro. Lloré por 6 semanas cada domingo. Yo nunca había sentido en mi vida lo que sentí en ese lugar. Y lo sigo sintiendo hasta el día de hoy. Qué bello. Cuando yo escucho, o sea, para mí eso es hermoso. Esa paz. Es esa paz que uno no encuentra sino ahí. Qué bello, qué bello. Y hoy escuchándote me doy cuenta que ahí se cumple. Una vez cuando yo venía de Florida de ver a una amiga que estaba bien enferma en el hospital, ya yo estaba comprometida con mi esposo y estaba como a 3 meses de casarme. Y me acuerdo que Dios me dijo así clarito, me dijo, no le des la responsabilidad a Todd de que llene tu corazón. Todo es tu esposo. Todo es mi esposo. Yo soy el único que tiene la forma perfecta para llenar tu corazón. Y seguí hablando con él en la conversación y me di cuenta que por eso quizás hay tanto divorcio, hay tanta gente buscando felicidad sin encontrarla, porque le ponen la responsabilidad de su felicidad a otra persona que no fue creada con la capacidad de llenar nuestro corazón. Y eso es eso fue así. Dios me dijo, no le pongas esa responsabilidad a él, porque él no tiene la capacidad de llenar tu corazón. Él tiene la capacidad de hacerte feliz, pero no de llenar tu corazón. Entonces, yo creo que eso es tan importante entenderlo, porque ¿quién es nuestro creador? Y que a la hora de las relaciones, no todos dan y reciben lo mismo. Eso lo hablaba en un capítulo anterior. Eso es buenísimo. Creo que se llama Sofía, que tiene una empresa súper grande aquí en California,
de que ella decía es que las personas siempre están esperando que si tú das manzanas te paguen con manzanas, cuando en realidad la otra persona te puede estar devolviendo naranjas, peras, mandarinas. Eso no quiere decir que no te esté retribuyendo lo que tú mereces, sino que esa persona no tiene en realidad manzanas para darte. Toma eso y elévalo a lo que, y tampoco esperes que te den siempre lo que tú estás dando, o sea, ese 100%, porque en realidad ¿cómo sabes que la otra persona no está dando el 100%? Así no entender. Es, así tu 100% no es el 100% de la otra persona. Así Entonces, y ahorita en estos días estaba escuchando un estudio de la universidad, creo que fue de Cambridge, si no me equivoco, y estaban hablando del porcentaje de personas que oran unidas en matrimonio, el porcentaje de separación, y está por debajo del 12%. Pues claro. O sea, está muchísimo por encima inclusive de las personas que hacen terapia en pareja. Claro. De que en realidad orar en pareja, y si incluyes a tus hijos o inclusive hasta a tus mascotas, puede que ese hogar perdure mucho más, y solamente el 12% se separan cuando sabemos por lo menos aquí en los Estados Unidos el divorcio está por encima del 40%. Sí, ¿y cuántas personas los que están es, digamos que no va a decir gastando, pero invirtiendo su dinero en ir a terapia, cuando en realidad lo que necesitarían hacer, por ejemplo, sería abrir la Biblia y orar en pareja, porque hay muchos versículos, salmos, o sea, todo está ahí en el gospel que te va a dar, digamos que, a mostrar el camino. Interesantísimo. O sea, a mí me cambió muchísimo la relación con mi esposa, con mi hijo, con mi mamá, por ejemplo. Nosotros chocábamos mucho, pero lo que hace que, digamos que me entregué mucho más a Dios y empecé a leer mucho más la Biblia y a dejar de interpretarla a la manera de uno, porque yo creo que ese es muchas veces el error de la Biblia, de que tú la estás interpretando, cuando en realidad tú no tienes que interpretar nada. Así es, literal. Si no entender, es tú lees, léela, y cuando menos piensas, la lee uno después a los 2-3 meses, y uno es como que, esto era lo que quería decir. Porque el problema de la Biblia es cuando tratas de interpretarla. Y cambiarla también. Porque es tu palabra, y no es tu palabra, es la palabra de Dios. Ahora sí, cambiando un poquito de tema, volvamos a la época del banco y cómo a partir de eso, de esas oportunidades, que viste oportunidades, cómo empezaste ya a construir lo que has construido, porque ahorita hablamos de números y creo que estamos muy, muy, muy por encima de lo que alguna vez soñaste, y ahorita contándonos de que no soñaste con tener un negocio. Jamás. El banco fue definitivamente la plataforma que Dios usó, ¿no? Para que yo entendiera cuál era el plan que Él tenía para mí, ¿no? Yo empecé a trabajar en el banco, pues y bien curioso, yo apliqué nada más para un teller, para ser un cajero, ¿no? Y entonces vi que me entrevistaron una segunda vez y una tercera vez, y yo decía, pero para ser cajero, tanta entrevista, o sea, ¿qué es esto? Después me di cuenta que obviamente pues por mi educación y todo eso, y porque ellos tenían un plan de abrir una sucursal hispana. Mira el timing de Dios, o sea, una cosa impresionante. Yo llegué justo cuando ya el presidente quería y tenía planes de abrir una sucursal exclusivamente hispana. Y entonces pues yo dije, ok, ¿qué pasó aquí? Pues entonces me entero que ellos estaban reclutando para manager trainee. Esta era la posición, entrenando un gerente. Y entonces así pasó. Empecé con ellos, con mi poquito inglés así hablado, ¿no? Empecé a trabajar con ellos y como al año abrieron la sucursal hispana. Entonces esas son esas cosas que sin planificarlo, ¿no? Y cuando empecé en la sucursal hispana, pues éramos la única sucursal hispana y la único banco que tenía gente hispana. O sea, eso fue hace 20 años, 25 años, 26, casi 26 años atrás, ¿no? Y sobre todo aquí en Gainesville, que la comunidad latina, digamos que antes se represaba, era en este sector. Era en este sector, de Georgia. Ya, sí. Yo empecé a trabajar en el banco en el 99 y en el 2000, a mediados del 2000 fue que se abrió la sucursal hispana. Pues te podrás imaginar, o sea, así, lleno. Y otra cosa que yo desarrollé, me di cuenta que me gustaba era enseñar. O sea, yo siempre estudié, toda mi familia, mi hermana, mi mamá y mis tías y mis primos son maestras, pero yo nunca me incliné a ser maestro. Pero curiosamente, cuando empecé a trabajar en el banco, como la comunidad hispana estaba tan reacia y no confiaba, obviamente. Tú sabes que normalmente hasta el día de hoy la gente prefiere quizás de pronto tener dinero en la casa, sí. Tú sabes, porque todavía pues imagínate hace 25 años atrás, ¿no? Pues peor todavía. Entonces nos dedicamos a visitar a diferentes compañías, a las polleras, a todas las compañías donde hubiera mucho hispano, para enseñarles pues
la FDIC, que el dinero está seguro por la agencia federal, que si, porque en los países hispanos, si un banco cerraba, pues la gente perdía el dinero. Pero eso no era aquí, así en Estados Unidos no es eso. Entonces pasamos un proceso de educación y ahí desarrollé un amor por la educación impresionante, o sea, de enseñar, ¿no? Y pues gracias a Dios nosotros empezamos con 0 cuentas y en 3 años ya teníamos 5,000. Porque la gente pues ya decía, la comunidad hispana. Y no se nos llenaba el banco, imagínate. Y entonces eso fue como descubrí también el amor por la comunidad y el ver la necesidad. Porque si no, no me hubiese dado cuenta. O sea, yo a veces lloraba tú dices que yo hago mucho, pero es que precisamente cuando yo trabajaba en el banco, pues me llegaban problemas de todo. Problemas de impuestos, problemas de casa, problemas de seguro. O sea, de todos los problemas habidos y por haber, aunque yo era gerente de un banco, que lo que debía haber hecho era abrir cuentas y hacer préstamos. O sea, se me llenaba la oficina de 1000 cosas. Ya eras hasta la psicóloga. Casi, ¿no? Yo lloraba con la gente. Yo lloraba con la gente. O sea, de todo, ¿no? Porque llegaban a la oficina porque no tenían a dónde ir. Y esa era la pregunta que yo me hacía. No hay nadie allá afuera que no ayude a esta gente. Esa era la pregunta que todos los días me venía a la mente. Pero ¿por qué ellos vienen aquí si yo se supone que sea una gerente de un banco que haga préstamos y abra cuenta? Entonces me encontraba ayudando a la gente con el IRS, ayudando a la gente con cosas de casa, que compraron una casa y que tenían un problema, que compraron un carro y no era una compra, era una renta. O sea, eran unas cosas terribles. Y eso fue lo que me motivó a mí, entonces, al próximo paso, que fue pues abrir mi oficina y mi compañía para poder ser esa persona que yo me preguntaba, allá afuera no hay nadie. ¿Qué te llevó a dar ese paso? Y sobre todo lo importante de reconocer los problemas a solucionar. Porque ahorita que estaba escuchando un podcast, que de hecho aquí lo estoy, que lo anoté esta mañana, porque ahí les doy un tip de lo que hago cuando estoy escuchando podcast. Siempre estoy tomando notas en el celular, claro, porque aún si no, la mente no te da para guardar todo. Pero él es Evan Spiegel, el cofundador de Snapchat. Okay. Y él decía eso, lo importante de reconocer los problemas de alguien más para tú poder ir solucionarlos. A solucionarlos. Yeah. Y el problema de Snapchat que ellos vieron que podían solucionar era que las historias de TikTok, de Instagram y de Facebook podían quedar ahí guardadas para siempre. Tú ponías un post, la gente le podía tomar un screenshot, descargarlo y que esa foto o ese video perdurara para siempre. Ellos se dieron cuenta de este problema que estaba teniendo la gente, porque a lo mejor ellos lo que querían era compartir una foto mientras estaban de fiesta, pero simplemente mandártela a Camille, que Camille la viera y desapareciera. Tú le podrías colocar el timing, 1 minuto, 3 minutos, y la foto automáticamente se borraba. Entonces, pero el problema que ellos solventaron, que patentaron, fue que si tú le tomabas un screenshot a la foto, la otra persona se daba cuenta que tú le habías tomado un screenshot. Wow. Entonces, ese fue el problema. Él dijo, cuando estén emprendiendo, focus on the problem. ¿Cuál es el problema que está solucionando? Tremendo. Porque tú puedes decir, hay mucha competencia. Él decía, ¿cómo íbamos a salir nosotros contra Instagram, Facebook, TikTok? O sea, estamos compitiendo con billones y billones de dólares. Que hacía que Snapchat, obviamente es un unicornio, es uno en 1 billón. Pero ellos sabían que ahí estaba ese problema que ellos podían solucionar. Resolver, claro. En tu caso, viste el problema, ¿cierto? Era una oportunidad que a lo mejor muchos cajeros más vieron, pero les dio miedo de tomar esa decisión de emprender. En tu caso, ¿cómo fue ese? Ok, lo voy a hacer, porque me imagino que también había temor. O sea, ¿qué pasa si no? Pues mira, bueno, una de las cosas principales era que no tenía en ese momento una familia a quien yo tenía que de pronto sostener, ¿no? Claro. Yo estaba sola y claro, no había tampoco nadie que me sostuviera a mí. O sea, en esos 15 años que tú dices que estabas soltera y dices, me voy a comer el mundo. Claro. Pues sí, porque yo decía, si me va mal, ¿no? Que yo sabía que no, pero dije, bueno, pues soy sola. Me vuelvo para el banco. Y pues me vuelvo para el banco, lo que sea. Eso no tenía ese estrés que yo sé que de pronto un padre de familia pueda tener, que tiene que sustentar a su familia y ese es un temor mucho mayor que el que yo pude haber enfrentado, y soy honesta en ese momento. Quizás mi único temor fue pues que estaba sola, ¿no? Entonces pues ahorré un poco de dinero, obviamente, y yo tenía mi casa, yo pagaba mi casa, pagaba todo. Si abría, pues a lo mejor iba a tener una persona, tenía que pagar renta, iba a dejar de tener un ingreso, que era muy bueno, obviamente la estabilidad. Claro. Y aparte de dejar de tener el ingreso, iba a tener gastos, más gastos de lo que ya tenía, porque iba a tener que rentar una oficina, pues amoblarla, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para eso se planifica. Yo estuve planificando y pues cuando Dios me dio el visto bueno, pues
ahí se fue. Y lo hicimos, ¿no? Pero pues fue planificación. Yo creo que me redujo el temor de haber tomado esa decisión porque esperé los tiempos correctos para poderlo hacer. ¿Cuánto tiempo ahorraste? Ahorita que estoy aquí tomando nota. O sea, para poder tomar esa decisión de decir, ok, me va a tomar 6 meses para hacer que esto suceda, voy a ahorrar esos 6 meses y por lo menos sé que no voy a aguantar hambre, que voy a cubrir la renta, mi carro va a estar bien y puedo tomar esta decisión. En tu caso, ¿cómo planificaste para cuánto tiempo? Digamos, hay alguien que nos está escuchando que quiere tomar esa decisión. Pues yo sabía, antes de haber renunciado al banco, ya yo sabía, 2 años antes ya yo sabía yo sabía que yo quería abrir mi oficina. ¿Te acuerdas que te hablé que nunca yo pensé tener una oficina hasta que vi la necesidad de la comunidad? Ahí es que dije, espérate, yo creo que yo puedo, ¿no? Y fueron 2 años desde que yo me di cuenta de esa necesidad y que yo sabía que yo no iba a durar en el banco mucho porque yo quería entonces ser esa persona para suplir esa necesidad. Pero en realidad, yo creo que yo renuncié en agosto en el banco, en el 2005, y yo creo que yo empecé en enero, o sea, fueron como 8 meses. Que tú dijiste, ok, que dije tengo 8 que meses. yo sabía, cuando yo comencé en enero del 2005, ya yo sabía. Yo decía, yo tú creo ya que habías ahorrado para estar, digamos, digamos que mi pregunta sobre todo, porque vemos sobre todo en redes sociales que hay muchísima gente vendiendo humo y es sé tu propio jefe y eso sin salirnos del multinivel. Aparte de eso, todo el mundo quiere hoy en día ser su propio jefe cuando en realidad estaba viendo las estadísticas y creo que son menos del 6% de los que montan, digamos, negocios que son exitosos, aunque todos quieren decir que quiero montar un negocio exitoso y ser millonario. Pero en tu caso, sobre todo para decirle a la gente, prepárate antes de emprender. Definitivo. No es ve y emprende y mira a ver qué pasa y después cómo solucionas. No, que es el error de muchos y me meto dentro porque también he cometido ese error. En tu caso, porque sé que trabajas con números y que eres administradora, ¿cómo planificaste? ¿Para cuánto tiempo planificaste? ¿Y qué incluía esa planificación? Pues mira, yo empecé a ahorrar oficialmente para eso en enero. A pesar de que yo sabía 2 años antes, pero yo no sabía cuánto tiempo, ¿verdad? Yo decía, creo que pronto, ya siento que sí, pero no sabía. 8 meses antes, en enero, yo supe que en ese año yo lo iba a hacer. No sabía bien hasta cuánto me iba a durar, pero, ¿verdad? Lo hice. Entonces yo en ese enero, yo dije, ok, bueno, empecé a investigar primero las rentas, porque yo sabía que yo tenía que abrir una oficina. Eso era una de las primeras cosas. Yo empecé a investigar cuánto era la renta de las oficinas en el área para saber cuánto iba a ser mi costo de renta. Si tenía que pagar luz, agua, ¿no? Para entonces saber, ok, el presupuesto mínimo de la renta y las utilidades son esto. Ok. Y empecé a mirar, miré algunas que eran pequeñas, dijo que necesito 2 escritorios, 2 computadoras, sabía cuánto tenía, ¿verdad? Y sabía que quería tener a alguien conmigo, porque si no, entonces a lo mejor yo no iba a poder salir a hacer negocio, ¿verdad? Y entonces conseguí a alguien durante el año antes de abrir la oficina y sabía más o menos cuánto era. En aquel tiempo no era mucho tampoco, hace 26 años casi, 25 años, 20. Este año en agosto son 20. Entonces, pues supe más o menos por lo mínimo, sin contar inclusive mi salario. Claro, yo estaba contando cuánto yo pagaba de renta, la mortgage de mi casa, mi carro. Tuve un presupuesto. Yo dije, si yo me hago, no me acuerdo, ¿no? No me acuerdo, pero si yo entre lo que tengo que pagar de mi casa, con lo mínimo, sin lujos, y con lo de la oficina, si son $4,000, ok, mínimo $4,000. Entonces yo lo que hice fue que ahorré, fueron creo que 6 meses. Yo dije, porque como iba a ser impuesto, yo empecé la oficina en agosto y yo sabía que en enero o febrero ya iba a empezar un poquito el movimiento, ¿no? Entonces yo dije, ok, pues más o menos 6 meses para que me dé hasta que me empiece realmente a generar ingresos. Y así fue como lo hice. ¿Cuánto te demoraste en escalar? Y llegar a, digamos, que a ese punto en equilibrio y dejar que ya no son $4,000, ya pasé de aquí, puedo ya así darme esas comidas los fines de semana. Cuando yo dejé de poner dinero personal. Sí. Porque eso es algo bien importante. Muchos negocios no
no llegan a ser exitosos o no pasan ese nivel, ese tope, porque no quieren invertir. Solamente piensan en que van a recibir. O porque tienen el negocio de bolsillo y no se ponen un salario, sino que todo lo que está entrando lo usan como si fuera así. Siempre eso es importante. Siempre tienen que separar este negocio y esta vida personal, porque eso es, o sea, yo como contadora puedo dar también aquí un speech de eso, ¿no? Pero no voy a llegar ahí. Pero definitivamente una de las primeras cosas es dividir. Esto es de negocio y esto es personal, cuentas apartes y vidas apartes, ¿no? Pero yo creo que me tardé... yo creo que como 2 años. 2 años en llegar a ese punto de equilibrio. Que por lo menos no era que estaba yo ganándome un montón, pero mínimo no estaba poniendo a mi bolsillo, ya más allá de lo que yo estaba recibiendo, ¿no? Entonces yo creo que como 2 años, ya la segunda temporada de impuestos, algo que yo hacía, mira, hablando de la gente que guarda dinero en el colchón, yo lo que hacía era para asegurarme, ¿verdad? Pues porque a pesar de que yo soy contadora, pero soy humana, ¿no? Y yo decía, esto es nuevo para mí. Yo sacaba, yo me acuerdo, yo saqué una caja fuerte en el banco. Entonces, en la temporada de impuestos, cuando empezó a entrar dinero, que me entraba mucho cash, porque casi todo el mundo pagaba cash. Sí. Ahora me pagan cash, allá era casi todo cash. Yo guardaba el dinero en la caja fuerte de los meses de todo el año. Y así no tenías tampoco que registrarlo, el cash. No, yo lo registraba, pero yo no... Cuando metes un cash en una caja fuerte, el banco no lo va a contar porque correcto, es tu caja fuerte. Y yo lo hacía porque yo decía, yo no quiero por ningún concepto gastarme el dinero y que se me cruce una oportunidad o algo así. Yo me aseguraba que ese dinero estaba en la caja fuerte y que yo tenía mis 12 meses cubiertos. Cuando yo sabía, yo me acuerdo que yo tenía $15,000, $16,000 en la caja fuerte. Y yo sabía que ahí estaba por lo menos mínimo la oficina y el salario de la que estaba trabajando conmigo y todo. Entonces yo me quedaba más tranquila, porque entonces todo lo demás, cuando ya yo tenía ese dinero guardado, todo lo demás ya era como ganancia. Sí. La ganancia, porque ya los gastos de la oficina pues estaban. Entonces cuando me veía un poquito apretada, yo sacaba dinero de ahí y sacaba dinero de ahí. Y ya yo te puedo decir que ya el tercer año ya yo no necesité hacerlo, porque ya yo estaba un poquito más relajada, ya había construido un poquito de ganancia, y entonces ya no me sentía en ese estrés de que yo tenía que guardar ese dinero y que no me lo podía gastar. Cuando empezó a entrar, digamos que dinero, ¿qué fue lo que siempre soñaste comprar? ¿Qué ese dinero te permitió darte ese lujo? O sea, sueño con tener esto o ir a tal restaurante, no sé. ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando tuviste dinero? Ir de crucero con mi papá y mi mamá. Esa está linda. ¿A dónde fueron? Ya. Pues obviamente Puerto Rico pues sale muchos cruceros. Entonces yo anhelaba comprarles un pasaje yo. Y así lo hice. Lo hice la sorpresa, supuestamente. Bueno, ellos sabían que se iban de viaje de crucero, pero ellos no sabían que yo iba con ellos. Entonces les mandé todo a ellos dos, los pasajes y todo. Entonces yo iba a Puerto Rico y mis hermanas me fueron a buscar. Y yo tengo una foto de mi mamá cuando me vio en el puerto, sí, con la boca abierta así, porque ya no se esperaba. Ya pensaba que ya ellos iban solitos. Entonces eso fue uno de mis mayores recuerdos hermosos y preciosos que pude hacer. De irme de crucero con mi papá, yo pagándolo todo. Qué hermosura. Y sabes que lo que me trae, digamos, que a la mente es que debido a las redes sociales, sobre todo al yate, al champán, al avión, no nos damos cuenta de que en realidad no se necesita tanto para ser feliz, ¿cierto? Y para poder hacer cosas por los demás. No tienes que ser millonario, porque en realidad, un crucero es costoso, pero tampoco es que digamos que necesites ser millonario para hacerlo. Y sacrificar entre comillas, ¿no? Porque uno piensa nada más en un carro o qué sé yo, comprarte el carro que siempre soñaste, pero como dices tú, esas son memorias que no tienen precio. O sea, y quizás pude haber hecho otra cosa, pero yo jamás lo volvería a hacer 1000 veces. Y eso se recuerdo lo llevas, mira cómo te pones cuando lo... Sí, no, esa foto, yo tengo esa foto y es la expresión de mi madre cuando me vio y de mi papá. Eso no, o sea, no hay precio, no hay dinero en el mundo que él pueda... Y pasar con ellos ese tiempo, no, esas son cosas espectaculares. Que ahora sigamos en esa
vida de emprendedora. Ujú. ¿Montaste en algún momento algún negocio que no funcionó? Pues mira, dentro de mi modelo de negocio Sí. era impuestos, real estate, pues yo saqué la licencia de real estate y seguros de carro y yo también tenía la licencia, ¿verdad? El de seguro fue el que no, o sea, yo dejando la que fue el único que tuve que dejar ir, básicamente. A pesar de que tenemos una compañía de seguro, pero yo soy un partner pasivo. Sí. No, yo dejé de ir porque era mucho. O sea, yo decía, no, era lo menos que me llamaba la atención. Básicamente, de los 3 servicios principales era lo menos, pero me tenía que estudiar, tenía que estar renovando. Como no me importaba mucho, ¿verdad? Lo tenía como un servicio ahí extra. Se me pasaba sacar la licencia o sacar el examen y tenía que estudiar 3 noches corridas porque se me había pasado la fecha. Era un estrés. Entonces, realmente, si me dijeras, el de insurance, yo lo tuve que dejar ir porque no me funcionó porque realmente mi corazón no estaba ahí. Básicamente, esa fue la razón. Que mi corazón no estaba ahí. Fue un servicio adicional porque yo decía, bueno, tengo real estate, tengo impuestos, pues seguro a la gente le gusta tener un lugar donde ir. Entonces, ya cuando abrimos en el segundo lugar, pues se me acercó alguien de aquí local que llevan un montón, son americanos, que querían alcanzar la comunidad hispana y fue perfecto porque me dijo, yo quiero alcanzar la comunidad hispana y quiero, ¿verdad?, aliarme contigo. Y dije, ok, perfecto. Entonces fue el perfecto momento para hacer esa transición y yo no soy agente de insurance, yo no tengo licencia. Y en la parte ya de La Rosa, movámonos un poquito más para que pongamos en contexto a la gente de todo lo que haces, porque aparte de impuestos, aquí tenemos ya oficina de abogados, que de hecho manejaron el caso de mi esposa con la residencia. ¿Cuándo tomaste la decisión ya de unirte con Carmen para hacer La Rosa Realty Georgia, que ya, como dijimos al principio, tiene más de 100 agentes? ¿Y qué tanto significó, digamos, dar ese paso? Porque, o sea, he sido parte del proceso y ha sido un proceso bien, digamos que difícil, hay muchísima competencia, hay muy poca lealtad. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso de hacer crecer, digamos, que La Rosa Realty Georgia? Pues mira, Carmen y yo nos unimos en el 2014 y obviamente La Rosa no estaba en el panorama. Simplemente yo era agente sola, Carmen era agente sola y ella vino una vez y me dijo, Camille, ¿te parece si hacemos un team? ¿Verdad? Y quiero tocar un punto importante. Cuando siempre recuerdo esos momentos, no todo es acerca de dinero en números. ¿A qué me refiero? En ese momento yo estaba en una compañía 100% de comisión. Yo ni conocía la compañía. Yo mandaba los cheques, todo era online. Yo nunca ni fui a la oficina de ese broker, jamás. Y yo hacía 35 cierres al año. Ya, era como mi hobby, ¿no? Y cuando Carmen se acerca donde mí para que hagamos un team entre ella y yo dije, ok, me tomó 6 meses. ¿Por qué? Porque significaba yo reducir mi ingreso 60%. O sea, porque ¿te demoraste 6 meses en tomar la decisión? Me tomé 6 meses en tomar la decisión. ¿Por qué? Porque yo me tenía que, obviamente porque la idea era, ella me estaba invitando a unirse al broker de ella. No era, sí. La Rosa no existía en ese momento, era otro broker. Eso significaba que yo tenía que dejar mi 100% de comisión para irme a este broker que había una comisión, obviamente un split. Y aparte, la comisión doble, ¿verdad? El 50-50 porque este era un team. Entonces... Y ya era también menos tiempo que le estabas dedicando a lo que ya estabas generando. Correcto. Entonces... Siempre yo digo, si yo hubiese hecho los números y solamente me hubiese dejado llevar por los números, eso no hubiese ocurrido. Pero es que hay una multiplicación cuando tú te unes con alguien. Nosotras cuando teníamos el team solas, nosotros llegamos a hacer... Ella hacía como 30 cierres solas y yo también hacía como 30 cierres solas, más o menos. Cuando nos unimos, nosotros llegamos a hacer 110 cierres al año. Porque wow. Es que, ¿me entiendes? Entonces, ahí yo dije... La gente no vemos más allá de 2 más 2 es 4. ¿no? O sea, estamos hablando de que fácilmente entre las dos facturaban que más de $20 millones al año, ¿no? Entonces, ese era el punto. O sea, claro. Vuelvo y repito, si yo digo, no, imposible, yo no puedo hacer esto porque me estoy reduciendo yo misma. O sea, es como te estás disparando en tu propio pie. Pero no estábamos, yo me tiré. Yo dije, lo voy a hacer, punto.
Primero porque había una afinidad con Carmen en principios, en todo, ¿no? No nos conocíamos mucho, pero había una afinidad ya. Y dije, ok, yo siento que sí podemos hacerlo, vamos a hacerlo. Me tiré, pero también era porque en mi mente real estate era como mi hobby. Porque yo soy contadora y me gustan mucho los números, me encantan los impuestos, me encantan las contabilidades. Ese era como mi enfoque, ¿no? Real estate era como on the side. Y el real estate, me imagino que lo tomaste también porque muchas de las personas que se acercaban a la oficina te preguntaban cómo puedo sacar, cómo puedo comprar una casa, cómo puedo comprar un carro. Tú empezaste a conectar todos los servicios. Por eso yo quise solucionar todo. De hecho, el lema de mi compañía es todo en un mismo lugar para una mejor decisión. Ese es el lema que yo saqué porque era eso, era como un molde de servicio. Necesitas insurance, aquí está. Necesitas real estate, aquí está. Necesitas cartas notarizadas, acá está. ¿Y qué pasaba cuando las personas se te acercaban, que me imagino fueron muchas, a decirte por qué estás haciendo tantas cosas, no te va a funcionar, por qué no te enfocas en una? Mira, para serte sincera, si tú me preguntases, Camille, si tú volvieras a hacer todo de nuevo, ¿lo harías igual? No. O sea, ¿qué harías? ¿O qué no harías, mejor dicho? Como me encantan los números y me fascina, es que me encantan los números. Yo me concentraría en impuestos, en tax. Bueno, ahora estoy en tax planning, obviamente que ese como estoy desarrollándome, ya me estoy evolucionando. Más en la parte de finanzas, tax planning, de tax assessment. Estamos haciendo, o sea, yo me he estado certificando en los últimos 2 años para ser tax advisor. Básicamente, específicamente para personas que pagan más de 20, 25 mil, 30 mil, 100 mil dólares. Sí, personas que tienen que presentar auditorías. Hacemos estrategias para reducir sus impuestos. Pero anyways, si me vuelven a preguntar, o sea, yo sé que todo lo que yo hice me añadió mucho valor. A mí, a otras personas, o sea, trajimos a La Rosa, muchos agentes han crecido, o sea, sí has tenido un fruto. Pero yo sé que si yo me hubiese concentrado solamente en una cosa, a lo mejor sería una mega experta y estuviera dando clases en el college con relación a taxes, por decir. Pero al hacer tantas cosas también me tengo que diluir, obviamente, porque humanamente hablando, no somos Superman, aunque yo en un momento dado creía que yo era Superwoman, que uno puede hacerlo todo, pero después te llega a la realidad, no, uno no es Superwoman, uno no es Superman, ¿me entiendes? Uno tiene que enfocarse. Pero lo disfruto porque real estate tiene que ver con números también, obviamente. Sí. Tiene que hacer sense, tiene que tener sentido la transacción y todo eso. Y el ver el fruto, este edificio lo compramos, ya, ¿verdad? Que estamos aquí. Y fue gracias a que se hicieron todas estas alianzas con Carmen, teniendo a Divine Team, ¿verdad? Porque por 5 años llegamos a tener 6 agentes dentro del team hasta que llegó La Rosa. A nuestro camino y nos dimos cuenta que dijimos, es una buena alternativa. Fue mucho trabajo, y ha sido mucho trabajo. Ha sido mucho trabajo. Sí, Carmen también, obviamente ella es la broker. Ha sido muchísimo trabajo, pero hay satisfacción, ¿verdad? Cada trabajo que se hace, cada cosa que uno hace con amor y con pasión, tiene una satisfacción. Entonces, como te comenté al principio, no hay una victoria sin una historia. Siempre hay un proceso. A veces queremos solamente la victoria y el resultado sin pasar el proceso. Entonces, todos los procesos, aunque quizás algunos no los volvería a pasar, ¿verdad? Pero sirven para traerte donde tú estás. Y es aprender de lo bueno y de lo malo. Para todas las personas que viven por fuera de los Estados Unidos, pero necesitan declarar impuestos aquí, ¿quieres invertir o simplemente requieres asesoría legal confiable? Viera Services es la solución. Con más de 20 años de experiencia, han ayudado a clientes de toda Latinoamérica a manejar sus asuntos legales y fiscales de manera remota. No importa dónde estés, su equipo está listo para atenderte en línea a través de vieraservices.net. De esas cosas que has aprendido durante todos estos años, una que tú digas, esto no lo vuelvo a hacer. Yo creo que lo que dije, haberme diversificado tanto. Creo que si lo volvería a hacer, trataría de maybe agarrar 2 puntos, dos cosas, si fuera mucho, ¿verdad? Preferiblemente 1, pero a lo mejor solamente enfocarme 2 cosas. Eso yo creo. Ahora, vuelvo y repito, no sé si entonces el resultado fuera diferente. Cambiar, sí. No estaría quizá donde estoy, no sé. Pero sin saberlo, si me lo preguntas, sería
enfocarme en una cosa. Sé que eres muy apegada a Dios, nos lo has contado durante toda la entrevista, pero ¿a qué le temes? ¿A qué le temo? Le temo como yo soy una persona tan determinada, ¿no? Y si yo, en inglés es I make things happen. Yeah. Yo hago que ocurran las cosas cosas. sucedan. Yeah. Si yo quiero que ocurra esto, pues ¿qué tengo que hacer? A, B y C, ok, vamos a hacerlo. Y tomo riesgo. Mi temor es perderme lo mejor de Dios e irme al frente de Dios. ¿Me explico? Que te lleves la gloria y no Él. Más que llevarme la gloria es el llegar al punto de decir que creía que estaba haciendo la voluntad de Dios y era mi voluntad. Esa era la parte en la que yo ¿Sí? te decía ahora, o sea, ¿cómo Es saber? que es muy difícil, o sea, aún teniendo buena relación con Dios, siempre ese factor va a estar porque somos humanos. Y ahí donde está ese libre albedrío. Sí, pero yo escuché una vez algo que me dio paz, que cuando Dios conoce el corazón de uno, que sabe que realmente nosotros queremos hacer su voluntad, pero no la regamos, metemos la pata, ¿verdad? Porque somos humanos, su gracia nos cubre. Oh, qué bello. Amén. Y eso a mí me dio una paz. Dije, es cierto, o sea, Dios, yo le dije, Señor, tú sabes que yo te amo con todo mi corazón y que yo anhelo hacer tu voluntad, pero meto la pata. Entonces, ¿qué hago? Y cuando me dijeron eso, yo sentí como que un bálsamo de paz. En esos momentos, ¿qué pasa? La gracia de Dios nos cubre, porque Él conoce nuestro corazón. Amén. Y entonces dice, mira, pero. ¿Tus papás todavía viven? Mi papá no. ¿Tu mamá falleció hace poco? Mi papá falleció hace muchos años, en el 2009. Oh, sí, porque yo me... No, mi mamá no. Mi mamá tiene pues sí, va a cumplir 87 años ahora en abril. Y si Dios lo permite, viene para acá de nuevo. Ya no deja de viajar. ¿Cómo te ve ella ahorita en la mujer que te has convertido? Mi mami. Yo soy lo que soy por ella. Pero ella dice que... Algo bien lindo. Ella es bella. Ella dice que ahora ella es la hija y nosotros somos la mamá. Mis hermanas y yo, ¿no? Porque la cuidamos mucho. Pero ella conoció al Señor después que... Ella se entregó al Señor, a Dios, después que yo lo hice. Entonces yo fui como la primera en mi familia. Y ella siempre dice que ella se siente bien feliz y bien orgullosa en el sentido de que normalmente son los padres quienes llevan a sus hijos a los caminos del Señor. Pero en el caso de ella fue al revés. Y ella siempre lo dice, fue mi hija quien abrió ese camino, ¿no? Para conocer a Dios como lo conozco a él. Entonces, mi mamá es espectacular. ¿Y tu papá? No sé, si sonara el teléfono y escuchara a tu papá, ¿qué le dirías? ¿O qué crees que te diría más bien de verte ahorita? Él me decía Surrapa. ¿Surrapa? ¿Así te decía? Ajá, ¿Qué sí, significa? porque Surrapa es como la más chiquita, porque él tenía 11 hijos y yo era la más chiquita. Ya, que estaría muy orgulloso de mí. Que estaría muy orgullosa de ti. Sí. ¿Y te faltó algo por decirle? El día de su muerte, yo cuando hablé, me paré frente a su caja y le dije, me quito el sombrero ante ti. Se lo hubiese querido decir cuando estaba vivo. Qué bonito eso. ¿Cuánto tiempo pasó, digamos, desde que fueron al crucero? Porque tú dijiste que tus papás no estaban juntos. No, sí, ya en ese tiempo mis papás regresaron, mis papás volvieron, sí. Después de que había pasado el tiempo. Yo sí, decía, cuando... Nos contaste que se habían separado y después fueron al crucero juntos y los juntó otra vez. ¿O cómo fue? No, cuando yo tenía como, ¿qué? 16 años. 16 años, ellos volvieron. No, qué bonito. Sí, ellos volvieron. Y hasta que falleció mi papá. Que tengo un par de mensajes que quiero compartir. Te los voy a compartir, pero eso te los mandaron. Hola Camil, quiero por este medio darte este saludito y reconocer que eres una mujer llena de virtudes y admiro que has sido capaz de emprender en tantas industrias a la vez con ese enfoque que te caracteriza. He sido muy bendecida en conocerte desde los inicios de nuestra carrera en bienes raíces hace casi 21 años atrás y sé que solo Dios pudo orquestar estos últimos 11 años que hemos estado emprendiendo juntas y las muchas lecciones tan valiosas que hemos vivido y que nos han hecho crecer. Siempre muestras esa pasión por Jesús, la que no tienes temor de compartir y eso es admirable.
Tu fe es la razón principal por la que las puertas se abren para ti, y he sido testigo de tu crecimiento más que como profesional, como ser humano. Y estoy muy orgullosa de eso. Estoy segura de que vas a lograr todo lo que te propongas en adelante, y sabiendo que dentro de lo que te propongas no vas a sacrificar lo que es esencial y lo que es eterno. Te felicito, amiga. Un gran abrazo. De lo que hablábamos ahorita al principio, de no ceder nuestros principios y nuestros valores. Yeah. ¿Qué le dirías a Carmen después de todos esos 21 años ya de conocerse y 11 de trabajar juntas? ¿Cómo ha sido ese proceso? O sea, yo lo vivo, por ejemplo, con Luis, mi socio. Yo soy súper bendecido de haber encontrado una persona como él. En tu caso, ¿cómo es con Es con que no hay Carmen? duda, o sea, el respeto, a pesar cuando de pronto somos iguales y tan diferentes. O sea, Carmen y yo, las dos vamos a hablar y decimos lo mismo. Y nos reímos. O sea, nos reímos porque si eso es a cada rato, o sea, cada rato ella va a decir algo y lo digo yo y es lo mismo. O nos estamos escribiendo algo y cuando lo mandamos es lo mismo. O sea, somos tan iguales y tan diferentes. O sea, es impresionante cómo tú puedes ser tan igual y tan diferente a una persona. Pero no pudo haber habido otra persona mejor que Carmen para ser mi partner. O sea, eso yo no tengo duda. Porque aún en los momentos de que no estábamos de pronto de acuerdo, el respeto era tanto que las dos callábamos. Las dos callábamos y no hablábamos. O sea, no es que no nos hablábamos, sino que no hablábamos del tema. Nos retraíamos un poquito por el cuidado de pronto decir algo que nos pudiera herir o que nos pudiera dañar. Desde que nosotros oficialmente, aunque nos conocemos hace 20 años, pero desde el 2014, son 11 años oficial como partners. Yo no te puedo decir que ella y yo tuvimos una discusión, que hubo una falta de respeto, una levantada de voz, jamás. Momentos difíciles un montón, pero jamás el respeto ha sido tan grande de parte y parte que somos bendecidas. Y hemos crecido ambas, porque como hemos tenido que controlar también nuestro temperamento, ¿verdad? Para cuidar nuestra relación, nos ha moldeado. O sea, ha sido un proceso de moldear nuestra persona y que se viera el crecimiento de los negocios. Porque las dos, a eso voy. El tú unirte a una persona que tenga los mismos principios, es que eso da una paz espectacular. Porque sabes que las decisiones están saliendo desde la misma fundación. Por lo tanto, el resultado va a ser siempre bueno. Y por eso yo creo que Dios nos ha bendecido tanto. Porque las dos siempre tienen el mismo principio. Ninguna de las dos somos... no estamos buscando el dinero jamás. O sea, ninguna de las dos. Nosotros trabajamos, obviamente, para recibir ingresos, obviamente. Y que el negocio sea próspero. Claro. Pero la razón principal de todo... Nunca fue el dinero para ninguna de las dos. Entonces eso ha sido tan relajante. Súper relajante el saber que tu partner no está detrás del dinero y que está detrás de hacer lo correcto y de bendecir a los demás. Amén. Entonces con esas dos cosas tú, al fin del mundo. ¿Cómo manejas tú esa resolución de problemas? No solamente hablando de la relación con Carmen y otros socios que tienen, sino también a la hora de solucionar tus problemas o discusiones con tu pareja, por ejemplo. Porque de todas maneras, pues él es americano, tú eres puertorriqueña, los puertorriqueños tienden a ser muy alegres, la cultura latina de por sí ya es con mucha energía, tú tienes energía como para si fueras una niña de 7, 8 años en un parque. O sea, ¿cómo balanceas eso y cómo llegan a esa resolución? Sí. Bueno, primero que mi esposo es una templanza, o sea, él es mi catalizador, ¿no? Nos balanceamos mutuamente, él es una persona súper callada, súper pasiva, súper tranquilo, ¿no? Entonces, en mi locura, pues él me calma, ¿no? él me ayuda mucho a bajar las revoluciones, ¿no? Y el hecho de que a él le guste mucho la cultura, la hispana, a él le encanta la cultura. Él habla español, obviamente,
pero pues he nacido aquí en Georgia, ¿no? En un redneck, Sí. pero habla español. Y a él le encanta la cultura. Yo creo que eso fue muy puntual, obviamente, que le gusta la cultura y ama a mi familia. Cuando María, pasó lo de María, nosotros vivimos en una casa, bueno, pues para él y para mí es grande, ¿no? Porque tiene 5 cuartos y él y yo somos solos. Pero Dios sabía por qué. Nosotros la compramos en 2015 y en el 2017, cuando pasó María, de 2 personas a 9. O sea, para poner en contexto a las personas que nos están escuchando, María fue el huracán que María. hubo en Puerto Rico. Sí, gracias por la aclaración. Que los puertorriqueños hablan de María y saben de qué estamos hablando. Sí, no, llegó María a la relación y ya. Gracias por la aclaración, importante. Y se quedó en la casa María y acabó con todo y se llevó y entonces 5 vinieron. Si no hubiese aclarado, terminaba el podcast con un bochinche. Anyways. El huracán María, que fue un desastre, o sea, ha sido el huracán más terrible que ha pasado por Puerto Rico. Sin agua, sin luz por meses, pues se vinieron 7 de mi familia. Y mi esposo los recibió con los brazos abiertos. O sea, de él jamás, nunca, ni una queja, nada. O sea, mi esposo, mi familia lo adora, obviamente. Porque él es excelente. Y lo entendemos. A veces sí me dio un poquito de trabajo, recién nos casamos, porque pues yo soy muy habladora, ¿no? Y si llega gente a la casa, pues que haya silencio, eso para mí no, es weird, es raro, ¿no? Sí, algo está pasando. Algo es raro, ¿no? O sea, aquí no puede haber silencio, tenemos que hablar. Pero él no. Él puede estar sentado 1 hora completa y él, si tiene que decir algo, lo dice, y si no, no lo va a decir, ¿verdad? Y eso a mí me desesperaba, porque yo sentía que era como antisocial, ¿no? Yo a veces le digo, ay, que tú eres un antisocial, pero no. Pero es su personalidad. Él no habla mucho, pero cuando él habla, escúchalo. Porque lo que va a decir tiene peso, ¿no? Sí me costó un poquito. Me costó un poquito al principio que no me desesperara. Ya no me desespera. Sí, ya. porque tú eras como que, ¿será que está pasando algo? Sí, algo dije mal, y no entonces pues algo. también me hacía sentir mal con la gente que llegaba a mi casa, porque yo decía, la gente va a pensar que no quiere. Y no, a mi esposo no le importaba que llegara a la casa a la gente, 50 personas si quería. Pero si él no quería hablar, él no va a hablar. O sea, él es así, ¿no? Entonces sí me costó, y pues mi familia ya sabe. Cuando vamos a Puerto Rico, él disfruta con la familia, pero cuando llega el momento de que él se levanta y se va, él se levanta y se va. Y ya todo el mundo sabe que no es que él está enojado, ni que no, es que esa es su personalidad. Es ¿no? americano. Es americano. Mucho hace que le fascina la cultura y que habla español y que, olvídate, viaja a donde lo llevemos. Entonces, para mí eso es una bendición. Y en lo de pareja, una vez yo escuché algo con relación a los conflictos que mencionabas. Primero que tuve que saber y entender que él es la cabeza del hogar. No importaba que yo soy la dueña del negocio y que yo estuve 15 años liderando, y en todo donde a la iglesia lideraba, y donde quiera que iba yo lideraba. Pero yo supe que cuando yo me casaba en mi hogar, y yo no tengo problema con eso. Eso no me quita la feminidad ni mi personalidad en el hogar. Yo tengo que considerarlo, ¿verdad? Las dos tomamos las decisiones, pero si en algún momento él dice que no, ok, perfecto. Yo no tengo problema con eso, ¿verdad? Pero a la hora de conflictos, una vez yo escuché algo, que de esas cosas que yo sé que Dios mandó ahí para ayudarme, escuché una frase que decía, si en una discusión uno de los dos gana, los dos perdieron. Amén. Eso fue como que Dios me hizo... ¡Uf! Y cada vez que digo cosas así se me paran los pelos. Porque dije, ok, perfecto. Cuando nosotros tenemos una discusión, casi no peleamos, pero cuando tenemos una discrepancia o algo así, esto no es de ganar. No es que yo quiero ganar y que mi punto tiene... No, esto vamos a hablar y vamos a dialogar, ¿qué pasa? Porque yo siempre tuve eso claro y dije, no, si uno de los dos gana, los dos perdimos. Entonces, eso me ha ayudado mucho a que, o sea, suave. Claro, que es que es una competencia, no es Es un que trabajo esto no es una competencia. Es un trabajo en equipo. Somos un equipo. Él dice, tú eres la parte femenina, yo soy tu parte masculina. Amén. Y es hermoso cuando tú logras tener ese entendimiento, que en una relación tú no estás compitiendo con uno con el otro, al contrario. La bendición y el ser feliz es que los dos trabajemos, no para que ganemos, sino para que lleguemos a un acuerdo. Es Todd, ¿cierto? Todd. Uh-huh. Te mando un saludo. Oh. Y eso que él no es de cámara, ¿cierto? Ay, no. Camille, tú eres la persona
más increíble que he conocido en mi vida. Tú eres visionaria y a la vez eres la arquitecta para estas visiones. Tú inspiras a todos a tu alrededor y haces todo eso con humildad y reverencia a Dios. Tú me inspiras cada día. Cada día que estoy contigo me inspiras a ser un hombre mejor que el hombre que yo fui el día antes. Te amo más que nada en el mundo. Qué bello. Ese es él. Ese es él. Él no tiene problema en levantarme. Él no lo tiene. O sea, y reconocer lo que tiene que reconocer, él no tiene problema. Él sabe quién es él, ¿verdad? Y eso es bien importante. Él sabe que él tiene su lugar, que yo lo respeto. Yo jamás lo manipulo. O sea, no. No, la manipulación para mí es lo peor que puede existir y que puede dañar a cualquier ser humano. Porque cuando hay manipulación no hay respeto. Sí. Entonces, ese es él. Así de bello, así de suave, así de apoyo. O sea, él es mi apoyo. Y lo bonito, la semana pasada estábamos hablando con Luisa Chimá, que de hecho es una empresaria, es muy reconocida en Colombia, o sea, ya tiene más de 4 millones de seguidores en las redes sociales. Y no solamente por los seguidores, sino por lo que ha logrado construir. O sea, su marca de productos de belleza de mujer, o sea, se distribuye en más de 5 países, en Ecuador, Perú, en Colombia es número 1, o sea, las ventas de ella superan millones y millones de dólares en Colombia. Y cuando yo le preguntaba eso de lo que nos dijiste ahorita, ¿qué tanto ha significado para tu esposo que tú seas la que provee? Porque digamos que en nuestra cultura el hombre es el que provee y protege, ¿cierto? Pero aún sigue siendo él la cabeza y el varón del hogar, y tiene que estar súper claro, porque si no, ahí es donde van a empezar las discusiones también. O sea, ¿por qué si yo soy la que estoy haciendo esto? En un hogar, digamos, normal, la mujer tiende a ser un poco más sumisa porque el hombre es el que está, digamos, proveyendo. ¿Proveyendo? ¿Sí? ¿Proveyendo? Sí. Proveyendo. O sea, en tu caso, ¿cómo? O sea, ya lo dijiste que desde que tú lo conociste, tuviste claro que me voy a casar con él. Él es la cabeza del hogar. Desde su punto de vista, ¿cómo crees que lo haya visto él? O sea, ¿cómo crees y que te ha visto a ti también? Porque no sé qué hacía él, por ejemplo, antes. O sea, esa es mi pregunta. Cuando te vio siendo tan exitosa, que estabas construyendo ya y camino ya hacia ese éxito, ¿cómo él no se minimizó? Y decir, o sea, ¿cómo la voy a conquistar yo sabiendo ya todo lo que ha construido? Que es lo que le pasa a muchísimos hombres. Sí. Viceversa no sucede, porque tú ves muchos hombres casándose con la mesera y que la conocieron y dice, wow, o me atendió en el banco. ¿Sí me hago entender? Es muy normal, pero tú rara vez vas a escuchar a una mujer exitosa, o sea, exitosa en todo el sentido de la palabra, que esté bien preparada, educada y que sea exitosa también en los negocios, y decir, no, me casé con el mesero. Eso pocas veces sucede, ¿sí me va a entender? O sea, y no quiero decir mesero, yo también fui mesero, o sea, tenía claro para dónde iba. Claro. O sea, en ese caso, ¿cómo lo han manejado? Pues... ¿O cómo lo manejaron? Porque ya eso lo batallaron hace mucho tiempo. Claro. Pues fíjate que curiosamente nunca hemos tocado ese tema. En realidad, nunca tocamos ese tema, como no... Bueno, lo que él dice, cuando le dicen que hizo para ganarme. Si le preguntan qué pasó aquí, you know? Pues él siempre le da la gloria a Dios. Él dice, eso fue Dios, porque inclusive pues ella no me quería. Yo la invitaba. Yo estuve un año invitándola y siempre me decía que no. Entonces, está bien claro la mano de Dios. ¿Verdad? Aparte que él es bello y precioso y lo amo con todo mi corazón. Y es muy trabajador y él es sales coordinator en una compañía de aquí, de Gainesville grande y todo eso. Pero, pues sí, siempre está pues, la dueña de negocio, siempre es el esposo de Camille. Sí, realmente, siempre es el esposo de Camille, ¿no? Pero nunca se ha dado el tema y yo pienso que es porque si no le hemos tocado, ahora que lo tocas, ahora que hablas de ese tema, creo que es porque nunca hemos sentido nada. Pienso yo, ¿no? Porque nunca se ha tocado ese tema de que, mi amor, mira que si, ¿quién está trayendo más dinero? Eso nunca se habla en la casa. O sea, todo va a un mismo pote, a un mismo cuenta y
disfrutamos los dos de la misma manera, no este es tu dinero y yo este es el mío, yo estoy poniendo más o tú estás poniendo más, eso nunca. Porque ha habido momentos que el negocio también ha necesitado de nuestra ayuda personal, ¿no? Y él no ha dicho nada, ¿verdad? Cuando de pronto hemos tenido que hacer alguna inversión o algo así de nuestras finanzas para emprender algo o apoyar en algo en el negocio. Entonces, no, él siempre nos unimos y somos uno. Lo tenía muy claro. ¿Sabes qué Lo me tenía muy trae? claro. Ahorita que estoy viendo la casa de David, cuando la hija de Saúl, ¿cómo era que se llamaba ella? Milka. Milka, que fue la que que danzó, se casó con ajá. David, ¿cierto? Ajá. Cuando él simplemente estaba tocando el arpa y estaba él tan enamorado de ella, pero ella le dijo, no, porque tú toda la vida vas a ser el hijo bastardo, así te ame y seas el mejor tocando el arpa. Pero digamos que volteando esa historia, es la historia de muchos hombres que no pueden o no quieren o no son capaces de acercarse a esa mujer que les gusta, que quieren, que saben que también puede que ella lo esté mirando y también le guste, pues sí, pero no se atreven a tomar esa decisión por eso mismo. Entonces, qué uno bonito nunca eso. sabe. Y en el caso ya de, digamos, de Saraí, ¿cierto? Saraí. ¿Cómo llega a ella a la vida de ustedes y, digamos, quién tomó la decisión de decir, mi amor, quiero hacer esto, ¿me apoyas? Pues lo que pasa es que Saraí se enamoró de Todd antes que yo. O sea, Saraí y Todd fueron el amor de la vida de ellos. Saraí, pues, ¿verdad? Obviamente Saraí entró a mi vida cuando yo conocí a la mamá, cuando no estaba embarazada, se quedó embarazada, tuvo unas situaciones personales, y cuando la da a luz, pues yo me quedo con Saraí de un mes, ¿no? Y la crié por 18 meses. O sea, antes de que, digamos, que nos adelantemos un poquitico más en la historia, digamos, después de que nació, ¿tú ya conocías a la mamá de Saraí porque ella era clienta tuya o porque ella se acercó a ti o tú porque te acercaste a ella? Hubo una situación y una amiga mía que era americana, era trabajadora social, necesitaba traducción y a quien tenía que ir a visitar era a ella, la mamá de Saraí. Entonces ella me dijo, Camila, necesito que me traduzcas, necesito traducción, tú puedes ir conmigo. A la casa de la señora. Ajá. Y así es como yo conozco a la mamá de Saraí, mucho antes que ella quedara embarazada de Saraí. Entonces yo entro a la vida de la mamá de Saraí de esa manera. Entonces me relacioné con su situación, con sus problemas, con todo lo que estaba sucediendo. Entonces me quedo ahí en el núcleo de ella. Me quedo tratando de ayudarla, pues ministrándole de Dios, tratando de acercarla a la palabra de Dios, a Dios para que saliera de donde estaba, de sus situaciones, que encontrara sanidad y todo eso, porque había maltrato, muchas cosas, ¿no? Entonces, pues estoy en ese tiempo con ella y ella queda embarazada de Saraí. Entonces, obviamente, pues estaba pasando por un momento muy difícil en su vida. Y yo le decía, yo te voy a ayudar, no te preocupes, tranquila. Porque ella decía, no, yo no la quiero tener. Pues pasó por su mente, obviamente, porque estaba pasando por un momento muy difícil, muy, muy difícil, hasta quedarse casi prácticamente sin casa y todo eso. Entonces, quedar embarazada, siendo la mamá, tenía tres niñas, o sea, era muy difícil. Entonces yo le decía, no te preocupes, yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar. Y yo le pedí al Señor, ayúdame, guíame, ¿no? Entonces, pues así fue. Cuando ella tuvo a Saraí, quedamos en que yo me iba a quedar con Saraí por el tiempo que fuera necesario hasta que ella pudiera, porque ella tenía que irse a trabajar y con una bebé recién nacida, ¿cómo iba a hacer? ¿Me entiendes? Y pagar cuido, pues se le iba a ir el trabajo en pago de cuido, más las otras 3 niñas. Entonces era una complicación muy grande. Espérame un segundo ahí para poner en contexto a la gente, porque tú eres de Puerto Rico. Cuido no es el cuido que le damos a los animales, pagar cuido es... Ah, ya, como un daycare. Que cuiden a la niña mientras la mamá se va a trabajar. Sí, así. Ok, cuidado de la niña, sí. Sí, que pagar cuido va a ser como si le dan al piste a la niña. Okay. Gracias por todas estas aclaraciones que estás haciendo. Me estás salvando la vida. O sea, pagar para cuidar a la niña. Para cuidar a la niña, okay. Porque ella se tenía que ir a trabajar. Donde ella trabajaba, ella tenía que irse a las 5 de la mañana. Eso es una cosa terrible. Sí, yo me quedo con ella. Bueno, la cuestión es que cuando tiene un mes que ella regresa a trabajar, yo me la llevo a mi casa y Saraí fue mi hija por 18 meses. O sea, mi hija. Yo la tenía en mi oficina en una cunita. Fue mi hija, tenía su cuarto. No, yo no estaba casada. Cuando eso yo no estaba casada. Yo no estaba casada cuando eso. Y entonces cuando, o sea, dijiste, estuvimos contando ahí que está muy interesante, 18 meses la tuviste, ¿y cómo fue entonces el entregarla ya? Pues mira, Dios. Es que ahí es que está la mano de Dios. Yo le dije a Dios, es que mis tratos con Dios son bien directos. Yo le dije, mira, Señor, okay,
yo voy a hacer esto, yo no tengo hijos, ya yo tenía, qué sé yo, no me acuerdo qué edad yo tenía, qué sé yo, hace 18 años, 40 y pico. Entonces, no, 38, creo, algo así, no sé. Anyways, sí, 38 años yo tenía. Yo no tenía hijos y realmente pues nunca era que, oh my God, yo quiero tener un hijo porque si no me voy a morir. Nunca tuvo esa necesidad, ¿verdad? Pero yo vi la necesidad de María, yo dije, pues yo quiero ayudar. Entonces yo le dije a Dios, le dije, yo me voy a meter en esto y yo voy a cuidar a Saraí el tiempo que sea necesario. Yo solamente te pido que tú guardes mi corazón. Guardes. Que guardes mi corazón, ¿verdad? Guardes en ese sentido. Que de me cuando la te vaya a proteja, pegar sí. a- Que me proteja, que yo al no tenga que apegarte sufrir. tanto. Exacto. Ya. Que cuando llega el momento de yo entregarla, yo no sufra. ¡Wow! No Ese fue mi sufra. No, pues qué acuerdo. No, espérate. No. Es que Dios lo hace todo posible, Juan Camilo. Dios lo hace todo lo que es imposible, Dios lo hace pues posible. yo solamente de pensar en Matías que me digan, no, tiene que entregarlo a los 18 meses. Ay. Pero mira, la ventaja fue que obviamente vivíamos aquí. No era que yo le iba a entregar y ya yo nunca más en la vida... Claro, ahí yo no sé qué hubiese pasado, ¿me entiendes? O sea, fue más fácil en ese sentido porque cuando llegaron los 18, ya yo sabía, porque ya María empezó obviamente a ir a la iglesia, ya empezó a componer un poquito, tuvo su hogar, llegó a un apartamento, ya estaba más estable. O sea, y ella compartía con la niña durante ese proceso también. Sí, yo en el fin de semana a veces se la llevaba, no todos los fines de semana, pero yo sí los fines de viernes se la dejaba y la iba a buscar el sábado en la noche o el domingo para que tuviera una relación con su mamá, Sí, porque claro. yo siempre dijo, ella es la mamá. O sea, yo nunca pretendí que Saraí fuera mi hija oficial, ni que me llamara mamá a mí, no. Yo Y decía, legalmente ahí no hay ningún problema tampoco. no, Desde yo que siempre la mamá tenía... esté de acuerdo. Sí, y yo siempre tenía un poder, por si cualquier Oh, cosa. tiene Sí, que haber un poder. No tenía que haber un poder, pero yo tenía un poder por si acaso pasaba algo a María, pues que yo tuviera, pues porque yo la llevaba al doctor. O sea, como la potestad de Ajá, si me pasa algo a exacto. mí, es Correcto, hija. Oh. sí. Sí, ese poder siempre estuvo ahí, pero y yo el nunca lo apellido necesité. es de ella. Sí, de hecho, ella se llama Saraí Camil Rosillo. La mamá me dejó a mí, María le dejó a mí poner el primer nombre. Ella siempre me dijo, Camil, ¿qué nombre le quieres poner a la nena? Y yo pensé en Saraí porque Saraí es princesa. En la Biblia significa princesa. Fue la esposa de Abraham, ¿no? Uh-huh. Entonces, porque ella me dijo, yo le tengo el middle name, yo le tengo el segundo nombre, pero yo no sabía. Entonces ella le puso Camil como segundo nombre. Ah, Entonces, y sí tiene el apellido de la mamá, obviamente, ¿me entiendes? Entonces, pues nada, para hacer corto. Ok, espera, la mamá, ¿y qué pasó con el papá? Es que ese cuento... El papá lo deportaron Oh. porque hubo violencia doméstica. O sea, ella nunca le puso el apellido del papá, No. tampoco el papá nunca tuvo nada que ver No, con ella. Okay. no. Ahora sí volvamos a los 18 Sí, meses. entonces a los 10, ya yo sabía que se estaba acercando el tiempo, yo no sabía cómo iba a ocurrir la transición, pero en eso mi papá fallece. Entonces yo me tuve que ir a Puerto Rico y yo supe cuando yo tuve que ir donde María a entregarle a Saraí porque me iba a Puerto Rico, yo supe. O sea, no fue nada hablado, este es el fin de que ella se quedara conmigo, pero yo sabía, yo dije, ella se va a quedar una semana o 2 semanas acá y yo creo que cuando yo regrese ella se va a quedar con ella y así fue. O sea, fue así como una transición que yo como que así fue. Como el dolor de mi papá fue muy duro, yo pienso que Dios lo orquestó de tal manera que me lo transicionó de esa manera para que yo como que casi ni me diera cuenta. Pero no era un doble dolor. Bueno, lo que pasa es que no era oficial, ¿no? Entonces cuando yo regresé de Puerto Rico, pues entonces llegué y empecé a hacer mil cosas. Entonces pues yo le dije, María, ¿qué hacemos? O sea, porque yo supe siempre que yo la iba a entregar y María y yo vivíamos cerca, vivíamos a 20 minutos de diferencia. Entonces yo sabía que yo no era que yo iba a dejar de ver a Saraí, sino que simplemente iba a haber un cambio de casa, ¿verdad? Donde más tiempo se iba a pasar con su mamá. Y es que para mí era muy importante que Saraí experimentara el amor de su mamá. Claro. O sea, para mí Saraí fue más importante que mis emociones y que mis sentimientos. Y claro, me dolió mucho cuando tuve que vender la cuna y transformar su cuarto en una sala y hacer otras cosas en mi casa, porque... Wow, eso era un doble duelo, ¿no? Pues, sí. Y viniendo de haber enterrado al papá para llegar a tener que cambiar todo otra vez. Ya. Uy. Ya. Entonces... Pero, pues los fines de semana ella se iba conmigo, y entonces tuvo un tiempo donde quizás de pronto se quedaba más tiempo con la mamá porque tenía que crear lazos con su mamá.
Y pues durante todos estos años, ella ahora tiene 17 años, pues yo siempre estuve en la escuela, siempre la visitaba a la escuela, siempre si había un evento en la escuela yo iba. Yo me la llevaba a Puerto Rico porque siempre María, algo que yo admiro mucho en María, ella nunca mostró celo. Al contrario, ella tenía bien claro, Camille es la segunda mamá de Saraí. Y si Camille quiere a Saraí y que se vaya, o sea, ella siempre fue tan agradecida y es tan agradecida de esos primeros meses donde ella recibió ese apoyo que ella como mamá, ella, o sea, de verdad, yo en esa parte la admiro mucho. Nunca hemos tenido un problema, una discusión de que no, que Saraí debe hacer esto, no. Y yo también respeto mucho porque a fin de cuentas ella es la mamá. Entonces yo digo, Saraí, tu mamá es tu mamá, aunque ella vive conmigo ahora hace 3 años. Eso te iba a preguntar, o sea, ¿cómo fue entonces digamos, la reacción de la mamá cuando Saraí le dijo, mamá, quiero irme a vivir ya con Camille? Uh-huh. Pues yo pienso que a lo mejor fíjate que no he hablado así como tan claramente, así puntual con ella, pero yo pienso que María se lo imaginaba que eso en algún momento iba a pasar. Al revés de lo que o sea, como igual, pero cuando yo la tenía de 18 meses, que yo sabía que iba a llegar un momento en que Saraí se iba a ir con su mamá, yo pienso que María sabía que en algún momento Saraí iba a regresar a mi casa. Yo sé, o sea, yo siento que ya lo sabía, ¿no? Solamente estaba esperando, yo nunca le dije a Saraí, quiero que vivas conmigo jamás. Yo dije, eso si en algún momento sucede, va a ser una decisión de ella. Entonces así fue, hace 3 años, en mayo, porque en verano sí ya pasaba mucho tiempo conmigo, porque mi mamá venía y Saraí es loca con mi mamá, y entonces pues siempre pasaba en verano mucho tiempo. Y hace 3 años, en mayo, ahora en mayo van a ser 3 años, se fue un fin de semana y ella ya me estaba haciendo preguntas. ¿Y si yo me mudo contigo? Si ¿Me vas a cambiar de escuela? ¿Y si yo me mudo contigo? Y así de vez en cuando, llevaba como 1 año haciéndome preguntas. ¿Y si yo me mudo contigo? ¿Cuál va a ser mi cuarto? Y yo pues le bromeaba y siempre porque, hasta que ese fin de semana ya se quedó y me dijo, ¿me puedo quedar contigo? Yo, ¿cómo que te quieres quedar? Pues me puedo mudar contigo. Y digo, bueno, yo no tengo problema, pero tienes que hablar con tu mamá. Y no es la más complicada también, digamos, cuando está pasando esa Yo creo que Dios lo hizo con un propósito. Es por eso Sin mismo. duda. Claro, porque Sin está duda. pasando de la adolescencia a la adultez. 14 años. A los 14 años se mudó conmigo. Entonces, yo veo la mano de Dios en la vida de Saraí de una manera tan evidente, pero tan evidente. Es increíble. Y yo digo, tú no te das cuenta, mija, pero Dios a ti te tiene así. Él está dirigiendo su vida. Porque María trabaja mucho, tenía sus hijas, ya tiene 2 hijas que ya salieron de su hogar, ¿no? Pero no iba a poder tener la atención específica con Saraí. La única condición que yo le puse a Saraí, yo le dije, pues te puedes mudar conmigo, pero tú vas a hacer homeschooling, mijita, porque yo no voy a lidiar con escuelas. Eso fue mi condición. Yo dije, yo no voy a lidiar con el estrés de las escuelas. Y ella lo aceptó. Ella lo aceptó y me dijo que estaba bien. Sufrí un poquito porque ella es muy sociable. Ella le encanta a la gente, ¿verdad? Pero pues en la iglesia, aquí, ella trabaja con nosotros aquí, tenía 1000 maneras de conectar con personas, ¿no? Entonces hacer el homeschooling no le afectó. No le afectó. El primer año sí un poquito, pues porque estaba como que sacada de onda porque no iba a la escuela y todo eso, pero ahora ya vive feliz. Ella lleva 3 años haciendo homeschooling y 0 drama. Okay, para la gente que no habla inglés homeschooling, o que no conoce okay. aquí no, solamente es decirle que hacen la escuela pero en casa. En la casa, sí. O sea, el homeschooling es cuando la escuela es en la casa, en el hogar. ¿Y cómo es la relación de Saraí con tu esposo? Qué bueno, ese punto. Pues cuando tú le dijiste a él, ok, mira, yo tengo esta situación, tengo una hija que no es mi hija, pero quiero que sea... Lo que pasa es que cuando Todd llega a la iglesia, porque así fue como, bueno, nos conocimos, obviamente, es otra historia muy larga, que no puedo contar porque si no nos quedamos aquí 3 horas. Pero cuando Todd llega a la iglesia, obviamente él se enteró de que yo tenía a Saraí, ¿verdad? Saraí ya tenía 2 añitos, ¿verdad? Ya cuando eso vivía con María, pero ella me adoraba, o sea, yo llegaba y eso se me agarraba de mí, todo eso, y a veces se iba conmigo, ella siempre estaba conmigo todo el tiempo en la iglesia. So, él sabe que Saraí es como mi hija. O sea, pero es como tu hija, pero ella lo veía a él también como un padre. Sí, no, Saraí llegaba a Todd y eso llegaba al cielo. Mi Todd, él le decía mi Todd. Entonces Todd la agarraba y como Todd es calvo, ella le hacía así, le hacía mi Todd. Entonces siempre le dice a todo el mundo que Saraí se enamoró de él primero que yo.
¿verdad? A los 2 años. So, cuando nos vamos a casar, mira la mano de Dios. O sea, cuando nosotros nos casamos, ya Saraí era como la hija de Todd también, desde otro canal, ¿verdad? No a través de mí directamente, pero Saraí se enamoró y adoraba a Todd antes de que yo me enamorara de Todd. Entonces ahí tú ves la mano de Dios como cuando nos casamos, Saraí era ya como hija de Todd. O sea, Saraí adora todavía a Todd, ¿me entiendes? Y Todd la ve como su hija, porque la conoció desde 2 añitos. Entonces, pues la relación es espectacular y ahora hace 3 años cuando ya decidió mudarse, pues es como nuestra hija. Claro. Pues como nuestra hija. Y él la cuida y la vela, la protege y ella lo respeta. O sea, Todd habla y... ya. Mira cómo obra, y porque uno diría, no, o sea, ya como tú dices, ya estabas 38, 40 años, ya él también estaba adulto. Uh-huh. Adoptar en ese país es muy complicado. En Colombia Casi imposible. Súper complicado también. El proceso es muy costoso y aunque tengas el dinero, también el proceso puede durar hasta 10 años haciendo una cola que no sabes si se va a dar. Mira cómo Dios puso todo en contexto y te digo, aquí tengo la hija y el reino que vas a levantar. Todo. Es increíble. O sea, yo he podido ser madre sin el dolor. Sin el dolor de parir. Ni tener que pagar abogados para adopción. O sea, todo eso, cuando lo pones desde esa perspectiva, o sea, es que... No, y el hecho también de poderte llevar bien con la mamá. Sí, y te digo, es una relación bien... O sea, ella me respeta mucho y yo la respeto a ella porque ella es la mamá de Saraí. Claro, es que yo las conocí a ella y vinieron las dos y yo, pero mamá, o sea, un montón de mamás. Y yo nunca, y yo le digo a Saraí, tú eres tan amada que tú tienes 2 madres que te aman, aunque obviamente yo nunca dejé que Saraí me dijera mamá. Y una abuela. Y una abuela, tiene 2 abuelas, pero una abuela que ellas 2 parecen amiguitas, parecen mejores amigas ellas 2. Entonces Saraí es divina, yo disfruto a Saraí, ella tiene una personalidad espectacular. Le encanta servir a la gente, es como una esponjita. La he visto así como una florcita así que estaba cerradita y se fue abriendo y la veo ahora cómo habla, cómo ha madurado. Digo, qué belleza. Cuando hice eso, ¿sabes qué? Hay un libro que te recomiendo, se llama Generación Ansiosa, de Jonathan Haidt. Y ya que mencionaste eso del jardín, mira esto, lo anoté. No podemos hacer que los niños aprendan, pero sí podemos dejar que aprendan. Tener una crianza más como jardineros que como carpinteros, en donde pareciera que ya tenemos el resultado calculado en nuestra mente. Ya sabemos la medida, el color, el aspecto que tendrá nuestra obra. Wow. Mientras que el jardinero riega, protege y espera. ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Qué lindo! ¡Qué bello! Y de hecho yo le digo a Dios, Señor, yo estoy haciendo con Saraí hasta donde yo pueda. El resto le toca a ella. Y yo le digo, yo te estoy enseñando, pero eventualmente tú eres la que vas a tomar las decisiones. Yo no voy a estar ahí contigo todo el tiempo. Yo te enseño cómo es lo correcto, ¿verdad? Cuáles son principios, qué es lo que debes hacer. Hazlo tú sola. Yo le enseño mucho. Hazlo tú sola. Como mira, no me digas no puedo. Búscale la vuelta. Búscale la vuelta. Y a veces me desespero y quiero hacerlo por ella, pero digo, no. Que le busque la vuelta. Que no lo encuentro. Búscalo hasta que lo encuentre. Yo nunca voy a estar ahí, no todo el tiempo voy a estar al lado tuyo. Entonces, qué hermoso esa frase porque así más o menos siento que es como... Pues yo le digo, Señor, yo voy a hacer todo lo que está en mis manos. De ahí para abajo, pues ni modo. Wow. Okay. Un último saludo ya para irnos despidiendo. Ok. Madre mía, Camil, gracias por ser una buena mujer y también una buena hija de Dios. Sabes que yo te quiero mucho y estoy feliz por estar en tu vida. Gracias por aceptarme cuando yo era chiquitita y gracias por enseñarme mucho de Dios. Te quiero mucho. Guau, todos esos mensajes son Pambi. Yo no los había visto. ¿No? No. Guau, eso me trae a Matías a la mente también. Uy. Gracias por aceptarme cuando estaba chiquita. Guau. Ella tiene todo claro. Ella sabe todo. No, y es que uno cree que pues que le está cambiando a uno la vida, pero le cambiaste la vida
por completo a ella. O sea, Nos cambió la vida mutuamente, de verdad. Mutuamente, porque si Sarai no hubiese tampoco llegado a mi vida, pues tampoco yo fuera quien soy. O sea, ella me ha ayudado a tanto. O sea, ella es un sol para mi vida. Ha sido obviamente no fácil el proceso, pero por eso te digo, ahora yo la veo como una flor que me bendice, me da luz, yo la disfruto muchísimo. Cuando se va con la mamá, porque todavía ella se queda de vez en cuando con la mamá, yo digo, I miss you. Y después le digo, whatever, lo que sea. Ya, es bonito. Yo creo que una de las funciones de nosotros como seres humanos es poder dejar ese legado a través de los hijos. Yeah. Y yo creo que hubiera sido muy, no voy a decir triste, pero no sé qué palabra más decir el hecho de que nos hayamos, digamos, no yo, porque a lo mejor vamos a durar hasta los mismos años, pero que otras generaciones se hubieran perdido de haber visto ese legado, y ese legado tuyo va a quedar reflejado en Sarai. Entonces saber que todo esto que hiciste y que todo eso que estás construyendo, que has construido, y todo tu camino, tu aprendizaje y todo lo que has traído consigo se lo estás dejando a otra persona que va a hacer que perdure en el tiempo. Yo creo que eso es lo más hermoso, pues como nosotros como padres. Si fuera eso que llegó a tu vida a los 38 años, cuando tú a lo mejor pensabas, no, ya no vas a poder tener hijos, y llegar a esa bendición y decir, ok, va a haber un legado y va a haber un Viera para muchos años, sí. Y un Camil porque lleva tu nombre. Sí, de verdad. Yo cuando la miro a ella, digo, ¿cuántas niñas? O sea, siempre pienso mucho en las niñas que no han tenido la oportunidad. O sea, eso me parte el alma. Porque Sarai pues ha tenido la oportunidad de tener 2 familias, ¿no? De tener 2 mamás. Y de pues que me tuviera a mí, que pues, he tratado de darle lo más que he podido, humanamente hablando. Pero siempre que la miro y veo su cambio en su vida y su desarrollo, digo, ¿cuántas niñas quizás ahora se perdieron o están perdidas porque no tuvieron, ¿verdad? Ese amor, ese cuidado de tanta gente a su alrededor, porque Dios se ha encargado de rodearla de mucha gente. Entonces, la gente que tiene jóvenes, ellos necesitan mucho amor. Amén. Identidad. Ya cuando llegó Sara a casa, ella estaba perdida en términos de búsqueda, pues por la situación de su papá. Dios le concedió conocer a su papá por teléfono. ¿Sí? Ya, eso fue una petición que ella tenía, porque ella tenía un vacío en su corazón, porque ella sabía todo lo que había sucedido. O sea, ella tenía un vacío en su corazón y ella estaba en esa búsqueda de amor, de aceptación, porque sabe que su padre la había rechazado en el vientre de su mamá, ¿no? Y aún así ella dijo, yo quiero conocer a mi papá. Y yo le dije, vamos a orar. Y empezamos a orar directamente, Señor, permite. Y Dios se la concedió a un año. Un año después encontraron, él todavía está en México, pero la mamá logró conectar de alguna manera milagrosa y Sarai conoció a su papá por teléfono y ya tenía una relación por teléfono, ¿no? Pero cuando Sarai llega a la casa, estaba en esa edad, sin identidad, sin saber quién la ama, quién no la ama, quién la acepta, quién no la acepta. Y todos pasamos por ese tiempo. Pero si los adultos que estamos alrededor de esos jóvenes no nos damos cuenta de esa necesidad y le damos la dirección correcta, por eso es que hay tantos niños perdidos, ¿no? Entonces, yo siempre le digo a la gente, esa edad de los 12 a los 17 o 18 años es crucial. Que se llenen de amor, de identidad, de que son importantes, que sí son quienes son ellos, especialmente en Dios, ¿no? Y eso es lo que le ha pasado y por eso es que la ves a ella tan bella, tan preciosa. Amén. Camila, ¿algo más? No, ¿Tú crees que nos faltó algo me mataste, decir? Me mataste. Me voy, que tengo una cosita aquí en el corazón. Terminamos aquí y yo creo que me voy a tener que sentar ahí a procesarlo. Te le agradezco esos 3 preciosos mensajes. No, gracias a ti por haber aceptado esta invitación. Yo creo que nos quedamos con una historia maravillosa. Yo creo que eso es lo que pretendemos nosotros, compartir amor y buena energía a través de unas palabras. Y yo creo que a veces deberíamos de tener más de este tipo de espacios donde las otras personas también reconocen lo que los demás han construido. Sí, porque a veces pasa cuando uno está muerto y no escucha, ¿verdad? Sí, llega claro. El momento de muerte y mucha gente habla lo que pudieron haber dicho en vida. Y eso tienes toda la razón.
Tienes toda la razón y O por eso creen te lo que por el agradezco. hecho de estar siempre juntos, creen que ya la otra Lo persona saben, lo sabe. así es. Entonces, Te agradezco mucho. Ha sido de mucha bendición para mi vida. Así que gracias por la sorpresa. amén. Ahí está, familia. Gracias a todas las personas que se quedaron conectados aquí en Factor Esencial y nos vemos en otro próximo episodio. Gracias. Peace. Uno de los principales problemas de los emprendedores son los temas financieros. Por eso, tomar decisiones inteligentes es clave para cualquier emprendedor. En Viera Services te ayuda con impuestos, asesoría legal y soluciones empresariales, respaldados por más de 2 décadas de experiencia. Su equipo en constante formación y su red de recursos externos garantizan un servicio eficiente, ya sea de manera presencial o virtual. Vieraservices.net. Visítalos hoy mismo y lleva tu negocio al siguiente nivel.